En lo alto de las calles de la ciudad, una misión está a punto de comenzar. Una voz corta el aire, sugiriendo que repasen los detalles una vez más. Desde su posición estratégica, un operativo confirma la identidad de su objetivo, Yorisu. El objetivo del equipo es claro, capturar al objetivo con vida y transportarlo a una furgoneta que los espera. Abajo, el objetivo, Yorisu, sigue caminando, aparentemente ajeno a todo. Reflexiona para sus adentros que no es la primera vez que gente como esta lo persigue, todo por el poder que le fue otorgado. Los operativos conocen su valor, el chico vale $1.000 millones. El equipo discute su estrategia. Uno de ellos se pregunta si es necesaria tanta potencia de fuego para un solo chico, pero otro operativo explica que el cliente fue vago con los detalles, aunque los rumores sobre el objetivo son significativos. Un tercero, observando a través de una mira, comenta que solo parece un estudiante de secundaria normal. Su líder corta la charla, dándole una palmada en el hombro a su subordinado y dando la orden de empezar. La orden es acatada mientras la solitaria figura de Yorisu continúa por la calle, un objetivo que camina hacia una trampa bien preparada. Desde una azotea, el líder confirma la información de inteligencia, el objetivo está solo y completamente expuesto. Transmite el plan para neutralizar y capturar a Yori usando munición no letal o una pistola paralizante, declarando que él y otro operativo, Gabriel, tomarán la iniciativa. En lo que parece un instante, el plan es un éxito. Yorisu yace atado en la parte trasera de la furgoneta. La misión, al parecer, está completa, pero los acontecimientos se desarrollan de otra manera. El líder, Gabriel, sonríe con confianza, sabiendo que su equipo de apoyo está en posición por si el objetivo se resiste. Amartillando su arma, salta del edificio, diciéndole al chico que no se lo tome como algo personal. Su descenso se encuentra con una visión imposible. El suelo sólido bajo Yori se ondula como el agua. El cuerpo de Gabriel se estrella contra el pavimento con un crujido espantoso, su expresión de confianza reemplazada por una de puro shock. Desde un tejado cercano, su compañero de equipo, Vigo, solo puede mirar con horror, exigiendo saber qué acaba de pasar. Antes de que pueda procesarlo, Vigo se encuentra hundiéndose mientras la azotea bajo él se convierte en un fango oscuro y viscoso. El pánico se apodera de él. En otro lugar, el operativo rubio, Garrett, llama desesperadamente a Mellor por el comunicador, sin haber oído nada de Vigo o Gabriel. Sus cámaras no funcionan. Grita que esta es su última oportunidad. Miró con absoluta incredulidad. Su compañero de equipo, Mellor, estaba completamente envuelto en una sustancia cristalina y brillante, congelado en pleno movimiento. La conmoción dio paso al terror puro. Se dio la vuelta y huyó, dándose cuenta de que la alta paga por este trabajo era una advertencia. Esto no era un simple secuestro, se había convertido en una película de terror. Su único instinto era escapar, poner la mayor distancia posible entre él y el chico, pero su huida fue interrumpida. Una sombra se cernió sobre él y se quedó helado, con los ojos desorbitados por el horror de lo que estaba justo detrás de él. Un último grito de agonía resonó por el estrecho callejón. Momentos después, el callejón quedó en silencio. Yorisu contestó su teléfono. La voz de una chica, identificada en la pantalla como Kana, le preguntó si ya había terminado sus compras. Él respondió con calma que acababa de terminar, sentado entre los cuerpos inmóviles de los 4 mercenarios que lo habían atacado. Al otro lado de la línea, Kana se agarró la cabeza mientras un sonido crepitante emanaba de su mano. Le recordó que era su turno de hacer las tareas y le instó a darse prisa, aunque reconoció que sabía que lo haría. Tras la llamada, una interfaz translúcida se materializó ante él, mostrando su estado como un humano de nivel 110. Revisó sus atributos y habilidades, que incluían magia de congelación y magia de interferencia de ilusión. Murmuró para sí mismo, notando que había recibido más daño de lo esperado debido a su baja resistencia. Aún le quedaba PM, pero crear ilusiones habría sido más eficiente. Deseó tener una habilidad de recuperación y resolvió ser más cuidadoso con sus limitaciones de ahora en adelante. Su reflexión fue interrumpida por un nuevo mensaje en su teléfono. Era de Kana, advirtiéndole que si no estaba en casa en 5 minutos, le tocarían las tareas de nuevo al día siguiente. El ultimátum lo tomó un poco por sorpresa. Reflexiona que esta se ha convertido en su nueva vida cotidiana. Al darse cuenta de que ha vuelto a perder la noción del tiempo, decide que es mejor que se apresure a casa. Sus pensamientos se desvían hacia el día en que adquirió su estado y habilidades de tipo videojuego. La voz de una mujer misteriosa resuena en su mente, afirmando que el antiguo Yorisu quedó atrás y que estas nuevas habilidades dieron forma a su nueva existencia cotidiana. Recuerda que fue hace aproximadamente un año cuando obtuvo estas nuevas habilidades. Antes de eso, era simplemente Yorisu, un don nadie, viviendo una vida ordinaria. Al llegar a la puerta de su casa, lo recibe su hermana menor. Ella lo regaña, diciéndole que llegarán tarde y que ya debería estar acostumbrado a su nuevo hogar. Él asiente en silencio, diciendo que ya va. Con un simple, vale, la sigue mientras se dirigen hacia la escuela. La escena cambia a un aula bulliciosa. Los estudiantes charlan entre ellos sobre transmisiones recientes y malas calificaciones. Uno de los chicos se da la vuelta y saluda. El saludo es para Yori, que acaba de sentarse en su pupitre. Un par de compañeros le dan los buenos días, y él devuelve el gesto con un murmullo silencioso. El aula está un poco más animada de lo habitual, ya que hoy es el último día antes de las vacaciones de verano. Mientras mira su teléfono, otros estudiantes comienzan a susurrar. Comentan sobre un nuevo estudiante transferido, señalando lo directo que es y lo extraño del momento de su llegada.
Iori los escucha, pensando para sí mismo que una vez que comiencen las vacaciones de verano, al menos se librará de estas situaciones incómodas. Espera que el día termine con normalidad, pero su pensamiento se ve interrumpido por un grito repentino y agónico. El estudiante transferido se desploma de su pupitre, cayendo pesadamente al suelo del aula. El caos estalla. Iori mira conmocionado, preguntándose qué está pasando mientras su propio cuerpo comienza a sentirse extraño. A su alrededor, los estudiantes gritan y caen, superados por una fuerza invisible. Un círculo mágico brillante e intrincado se materializa en el suelo, su poder irradiando por la habitación, invocado por la sonriente y misteriosa mujer de sus recuerdos. Levantó la vista desde el suelo del aula, con los sentidos aturdidos, y vio la imagen de la misteriosa mujer proyectada en la pizarra dentro de un brillante sello mágico. Ella los felicitó, anunciando que los 25 habían sido elegidos como héroes destinados a salvar el mundo. La declaración lo dejó completamente perplejo. La mujer se presentó como Acera, su guía a ese otro mundo, disculpándose por el trato brusco. Mientras sus compañeros de clase murmuraban confundidos, preguntándose si era una broma, él luchaba por comprender si algo de esto era real. Acera explicó que el mareo que sintieron era un efecto secundario de que se les concedieran estatus y habilidades, lo cual podrían comprobar más tarde. A continuación, mostró un plano de los asientos de la clase. Acera declaró que las 25 personas que figuraban en él, sin excepción, serían transportadas. Les instruyó alegremente que superaran las amenazas y los monstruos desconocidos que les esperaban, para convertirse en héroes y salvar este nuevo mundo. Mientras sus compañeros de clase comenzaban a desaparecer uno por uno en destellos de luz, una escalofriante revelación lo golpeó. Reconoció el plano de asientos que ella sostenía, era el de antes de que él se transfiriera a esta escuela. Su mente se aceleró con las implicaciones. Había 26 personas en esta clase, incluyéndolo a él. Su nombre no estaba en esa lista. El hechizo de invocación, comprendió con un horror creciente, no reconocía su existencia. El pánico se apoderó de él. Sabía que tenía que salir de inmediato, pero otro estudiante ya estaba en la puerta, tirando frenéticamente de la manija. El chico gritaba que no se abría, que solo quería irse a casa. Se quedó paralizado mientras el último de sus compañeros desaparecía, con el círculo de invocación en la pantalla brillando ominosamente. Estaba solo, atrapado, su mente luchando por comprender cómo podía estar sucediendo esto. Desde el exterior de la escuela, una potente ráfaga de energía brotó del aula, haciendo añicos las ventanas en un destello cegador. Las secuelas dejaron el aula en ruinas. El humo llenaba el aire, los pupitres y las sillas estaban volcados y esparcidos. No había rastro de nadie. Tiempo después, Iorisu yacía en una cama de hospital, con los ojos cerrados. Una anciana con gafas estaba sentada a su lado, velando por él con expresión preocupada. Se despierta sobresaltado, sus ojos enfocándose lentamente en el techo blanco y estéril. Un médico está junto a él, preguntándole si siente mareos o náuseas. Iorisu responde que se siente bien, y el médico, aliviado, le informa que lo mantendrán en observación durante unos días por seguridad. Mientras el médico y una enfermera se dan la vuelta para irse, un extraño pensamiento cruza su mente: los hospitales de otro mundo se ven igual que los de casa. Aún desorientado, llama al médico y le pregunta dónde están exactamente. Las palabras del médico confirman su ubicación: está en el hospital más grande de la zona donde vive. Para tranquilizarlo, el médico añade que su familia ya ha sido informada y está en camino. Suelta una risa débil y nerviosa. La absoluta normalidad de la situación se siente irreal, lo que le lleva a preguntarse si todo el incidente con la mujer llamada Acera no fue más que un sueño. Desechando la idea, vuelve a llamar al médico, que está hablando con la anciana de antes. Le pide una explicación de cómo acabó en el hospital. El médico se da la vuelta, sosteniendo una bolsa de papel. Admite que no planeaba dársela a Iori hasta que le dieran el alta, pero como quiere saber, se la entrega con una advertencia: prepárate antes de mirar. Toma la bolsa, sus manos temblorosas mientras empieza a abrirla. El médico añade una última instrucción: no intentes acceder a ninguna información que no sean las noticias. Dentro, encuentra su teléfono. Una notificación de noticias de última hora aparece en la pantalla. La toca, y un titular llena su visión: explosión en escuela secundaria, se teme la desaparición de 25 estudiantes. El artículo detalla que solo hay un superviviente, un estudiante varón encontrado inconsciente. Su incredulidad aumenta mientras lee los comentarios. La noticia lo golpea con la fuerza de un impacto físico. Todo sucedió de verdad. El traslado a otro mundo, él fue el único superviviente. Su mente se acelera, tratando de entender por qué, hasta que ve un plano de asientos. Él no estaba en él. Era un estudiante de intercambio. Intenta desesperadamente recordar cualquier otra cosa que Acera dijera. Un recuerdo de la voz de Acera atraviesa su pánico. Ella había estado explicando los efectos secundarios a la clase. Los dolores de cabeza y los mareos que todos sintieron, había dicho, eran el resultado de que se les concedieran habilidades y estatus. Sentado en la cama del hospital, con una venda en la mejilla, contemplaba su situación. Como no fue transferido al otro mundo, razonó que seguramente no le habían otorgado ninguna de las habilidades especiales que recibieron sus compañeros. Sin embargo, las palabras de la misteriosa mujer resonaban en su mente: puedes comprobarlo diciendo, estado. Una pizca de duda se apoderó de él. Por si acaso, decidió intentarlo. Susurró la orden en voz baja: estado. Al instante, una ventana brillante y ornamentada se materializó en el aire frente a él.
Sus ojos se abrieron con incredulidad. Era una pantalla de estado que mostraba su nombre, Yorisu, y su designación como humano de nivel 1. Sus estadísticas estaban claramente enumeradas: fuerza 5, destreza 3, inteligencia 5 y agilidad 3. La pantalla confirmó sus peores temores y su mayor sorpresa: tras no haber sido transferido a otro mundo, los poderes le habían sido otorgados de todos modos. Su existencia normal había sido destrozada, y se quedó preguntándose si estas nuevas habilidades traerían desesperación y destrucción, o algo completamente distinto. Fuera de un hospital, estalla un frenesí mediático. Los reporteros, con los flashes de sus cámaras, se agolpan contra un cordón policial exigiendo respuestas. Gritan preguntas sobre el único superviviente del atentado en la escuela secundaria, cuestionando por qué solo sobrevivió una persona y acusando a la policía de ocultar algo. Los agentes se mantienen firmes, ordenando a la multitud que retroceda. Los periodistas se niegan a ceder, insistiendo en que necesitan la verdad y preguntando por qué se les impide ver al superviviente si no hay nada que ocultar. Sin ser visto por la ruidosa prensa, un hombre de traje camina tranquilamente por el pasillo del hospital. Dentro de una habitación tranquila, Yorisu yace en una cama de hospital con una venda en la mejilla. Oye un suave golpe en la puerta y, girando la cabeza, da permiso para que el visitante entre mientras la puerta se abre. La puerta se abre de golpe y su hermana menor corre hacia él, llamando a su hermano mayor. Le rodea con los brazos en un fuerte abrazo, sollozando de alivio al ver que está a salvo. Mientras ella se aferra a él, su padre, Gabriel, está de pie junto a la cama. Le pregunta a Yori cómo se siente y si su cuerpo está bien. Yori levanta la vista y le tranquiliza, explicándole que el médico dijo que no tiene nada. Gabriel baja la mirada, con una silenciosa expresión de alivio en el rostro. Un tiempo después, Gabriel está fuera, mirando al cielo. Observa para sí mismo que, tal y como esperaba, ha ocurrido algo extraordinario. Sobre la ciudad, un enorme e intrincado sello brilla débilmente entre las nubes. De vuelta en su habitación, Yori se sienta en la cama, despidiéndose con la mano mientras su familia se marcha. Su atención es captada por una pantalla translúcida que flota ante él, parecida a la de un videojuego. En ella aparecen sus habilidades adquiridas, tasación y traducción universal. Reconoce que es la habilidad que le dio la mujer llamada Acera. Mirando por la ventana a la gente de abajo, se da cuenta de que tiene mucho tiempo, ya que no saldrá pronto, y se pregunta si también podrá usar esta habilidad. Coge un vaso de papel de su mesita de noche. Respira hondo y decide poner a prueba su nuevo poder. Concentrando su intención, pronuncia la palabra de activación: tasación. Al instante, un brillante panel de texto se materializa ante él, identificando el objetivo como un vaso de papel en buen estado que contiene restos de agua potable. Sus ojos se abren de par en par, conmocionado y asombrado. Miró con incredulidad, una gota de sudor recorriendo su sien. Lo había logrado. Este era el resultado de su habilidad de tasación. Su mente se aceleró, preguntándose qué otras habilidades podría poseer. Su mirada se desvió hacia el reloj en la pared lejana, intentando usar la habilidad de nuevo. Un mensaje de error se materializó ante él, informándole que tasar objetivos a más de 2 metros de distancia era imposible por debajo del nivel 2. La nueva pregunta fue inmediata: ¿cómo podría subir el nivel de la habilidad? Se imaginó brevemente en un mundo de fantasía, vestido con una armadura y luchando contra monstruos para ganar experiencia. Pero el pensamiento fue fugaz: este no era otro mundo, y aquí no existían los monstruos. Inseguro de cómo proceder, decidió dejar ese enigma para más tarde y tomó su teléfono. Con el teléfono en la mano, decidió probar su otra nueva habilidad. Abrió un video extranjero y una mujer en la pantalla comenzó a hablar. Al activar mentalmente la traducción universal, sus palabras de repente se volvieron claras, perfectamente comprensibles en japonés. Asombrado por el resultado, decidió inmediatamente probarla de nuevo, esta vez con alemán. Antes de que pudiera hacerlo, una oleada de mareo lo invadió. Su cuerpo se aflojó y se desplomó hacia adelante en la cama. Una extraña pantalla parpadeó en su visión, revelando su estado: aunque su salud estaba al máximo, sus puntos de magia estaban completamente agotados. Sonó una notificación. El sistema confirmó el uso de sus habilidades bajo condiciones extremas. Basándose en la adquisición exitosa de 2 idiomas y la tasación de un objeto, anunció que ahora se le asignarían puntos de experiencia. En una habitación tranquila, la luz del sol entra por una ventana mientras los pájaros cantan afuera. Un joven, Yorisu, yace en una cama de hospital, sus ojos se abren mientras comienza a moverse. Se sienta, con una mano en la cabeza, tratando de despejar la niebla. Recuerda haber probado una habilidad, y luego una repentina ola de somnolencia y agotamiento lo invadió. Se pregunta si simplemente se quedó dormido ahí mismo. Sus ojos se abren con incredulidad cuando una pantalla translúcida se materializa ante él. Mira el texto, confundido. Su nivel ha subido. Comienza a atar cabos. Su nivel aumentó en 2. Parece que activar con éxito el rango de una habilidad proporciona una bonificación de puntos de experiencia. En el proceso, adquirió la habilidad tasación, y su habilidad traducción universal también subió de nivel. Dedujo además que activar habilidades requiere PM o poder mágico. Aunque su PM se recupera después de una noche de sueño, su uso excesivo provoca somnolencia y fatiga. Se tambalea ligeramente, sintiendo los efectos persistentes. Curioso, decide probar qué sucede cuando fuerza una habilidad con poco PM, intenta usar tasación de nuevo, pero solo logra soltar un gruñido de dolor mientras el agotamiento lo golpea.
En ese momento, la puerta de su habitación se abre y su hermana menor se asoma, preguntándole a su hermano mayor cómo se siente. Ella le recuerda que debe tener cuidado con su consumo de PM. Han pasado 2 semanas desde el accidente y finalmente está de vuelta en casa. El incidente fue clasificado oficialmente como una explosión desafortunada y, aunque algunos medios de comunicación persiguieron teorías de conspiración, nunca encontraron su ubicación. No ha podido encontrar ninguna información sobre la mujer, Acera, desde ese día. Reflexiona sobre los problemas que le causó a su padre y a Kana, aliviado de que sus nombres se mantuvieran fuera de las noticias. Jura pagar esta deuda pronto. Durante su estancia en el hospital, continuó subiendo de nivel sin falta. Al invocar su estado, ve que ahora es Yorisu, un humano de nivel 11, con sus estadísticas significativamente aumentadas. Su control ha mejorado. Para el 5.º día, ya podía sentir su PM restante instintivamente. Las náuseas y la somnolencia por el uso excesivo ahora son raras. Revisa su PM actual, notando que un pequeño gasto lo ha reducido a 50 de 100. Revisa sus habilidades. Habiendo maximizado tanto, tasación, como, traducción universal, ya no puede obtener bonificaciones de EXP de ellas. Aparece una nueva lista de habilidades disponibles, magia de fuego, hielo, viento y tierra. Se da cuenta de que puede adquirirlas con algo llamado P, pero surge una nueva preocupación. El PM requerido para estas nuevas y poderosas habilidades no aparece en la lista y le preocupa no tener suficiente para usarlas. Se sobresaltó cuando su teléfono sonó con una notificación de un juego móvil, un nuevo evento comenzaba hoy. Se dio cuenta de que no había iniciado sesión últimamente. Sentado en su cama, contemplaba qué debía hacer a continuación. Se preguntó por qué se estaba molestando con este sistema ahora que había vuelto a casa. El razonamiento era claro, si no elegía habilidades que pudiera activar con éxito, se quedaría estancado, incapaz de seguir subiendo de nivel. Intentó convencerse de que ya se había beneficiado lo suficiente de las habilidades que poseía. No había una necesidad real de seguir subiendo de nivel. Después de todo, para alguien que no había sido transportado a otro mundo, estos poderes parecían completamente innecesarios. Con la mente aparentemente decidida, resolvió dejarlo todo atrás. Ahora que la tediosa estancia en el hospital había terminado, decidió que debía abandonar este tipo de cosas y volver a su vida ordinaria y cotidiana. Pero en ese mismo instante, un brillante destello de luz estalló ante él. Apareció una notificación confirmando la adquisición de 3 nuevas habilidades, magia de agua, magia de viento y magia de teletransportación espacial. Un pensamiento contradictorio surgió, un deseo de subir de nivel y volverse más fuerte. Se preguntó si esa era realmente toda su motivación. Se quedó mirando su mano, con una gota de sudor recorriendo su sien. Las había adquirido. A pesar de su resolución anterior, no podía negar la emoción que crecía en su interior. Se preguntó por qué se sentía así, preguntándose si, después de todo, había alguna razón especial para esta emoción inesperada. Un nuevo poder se manifiesta, teletransportación espacial. Mirando su propia mano, Yorisu se pregunta si esto significa que él también puede teletransportarse. Confirma que tiene suficiente MP y considera lo útil que sería teletransportarse a cualquier lugar imaginado. Pone a prueba la teoría. Concentrando su voluntad, un vórtice de energía brota a su alrededor mientras intenta el hechizo. En su habitación, su corazón late con fuerza por el esfuerzo. La increíble comprensión de que puede hacerlo lo llena de euforia, pero la sensación es reemplazada instantáneamente por un violento escalofrío que recorre todo su cuerpo. Tose, agarrándose el pecho mientras la activación del hechizo cesa. Una pantalla de estado se materializa, mostrando que su MP se ha agotado por completo. Se da cuenta de que debe haberlo gastado todo teletransportando la botella de agua antes, concluyendo que este no es un poder que pueda usar a la ligera. A pesar del agotamiento, una sonrisa afilada y decidida se extiende por su rostro. Con esto, piensa, puede volver a subir de nivel. Su determinación se ve truncada cuando sus fuerzas lo abandonan y la conciencia se desvanece. Un tiempo después, el sonido de los pájaros piando llena el aire mientras su padre, Gabriel, está de pie junto a él, llamándolo por su nombre. La voz lo trae de vuelta, y sus ojos se abren de golpe en la cama, sobresaltado y sudando. Se incorpora mientras su padre expresa alivio. Gabriel le explica que su ha estado durmiendo desde ayer y le pregunta si está bien, mencionando que se sorprendió al encontrarlo en el suelo. Su se disculpa, asegurándole a su padre que ya está bien y agradeciéndole por llevarlo a la cama. Con una advertencia de que no se ceda, Gabriel se va a trabajar. Solo de nuevo, su suspira, decidiendo hacerlo mejor la próxima vez. Aparece una pantalla de estado y se sorprende al ver que su nivel ha saltado directamente a 3. Decide centrarse en el proceso de subir de nivel y nota una nueva habilidad, ocultación de estado. Intrigado, se levanta para probarla en el baño. Se topa con una chica de largo cabello claro, un encuentro repentino que lo sobresalta a ambos. La expresión de ella se agria de inmediato, y una oleada de pavor lo inunda. Se da cuenta de que debe de haberle causado muchos problemas mientras estaba hospitalizado, llegando a la conclusión de que ahora debe de odiarlo. Sin decir una palabra más, se da la vuelta y se aleja rápidamente, cerrando una puerta tras de sí. Se refugia en el baño, sentándose en un pequeño taburete junto a la bañera. Resuelve tener cuidado, necesitando asegurarse de que él, chico, no se dé cuenta de lo que sea que esté a punto de hacer. Concentrando su intención, extiende la mano. Una pequeña y brillante esfera de líquido se materializa sobre su palma. La reconoce al instante, magia de agua. Imagina el poder escalando, visualizando el agua brotando como una inundación repentina.
El puro potencial de esto lo hace detenerse a reflexionar sobre su próximo movimiento. Dentro de la casa, una enorme y amorfa masa de agua retumba y gotea mientras flota en el aire frente a Yorisu. Él está sentado en el suelo, contemplando la imposible creación con los ojos muy abiertos por la confusión. En otra parte, Osina suspira en su habitación, pero se sobresalta por un repentino y fuerte pop. Asustada, se pregunta qué fue ese ruido y sale corriendo, bajando las escaleras con una expresión de fastidio. Ella lo encuentra sentado en un gran charco, completamente empapado. La bola de agua ha estallado. Él la mira con timidez, ofreciéndole una disculpa repetida y preguntándole si la asustó. Él la tranquiliza rápidamente, diciéndole que está bien y que no le pasa nada a su cuerpo. Al verlo ileso, Osina se para en el umbral de la puerta y concede que, si ese es el caso, entonces todo está bien antes de darse la vuelta. Mientras la ve irse, Yori reflexiona sobre el sorprendente giro de los acontecimientos. No esperaba que apareciera una masa de agua tan enorme solo por imaginar una inundación repentina. También se da cuenta de que Osina, que había estado enfurruñada momentos antes, debía de estar preocupada por él. Comprueba su estado y nota que su MP ha bajado significativamente, ahora en 55 de 120. La repentina oleada de fatiga y agotamiento confirma su sospecha. Al darse cuenta del peligro de tal experimentación, decide parar por ahora y desayunar, prometiéndose ser más cuidadoso al usar sus habilidades. Sus pensamientos se desvían hacia lo que ha aprendido. Descubrió que las habilidades etiquetadas como magia varían significativamente en escala dependiendo de la imaginación del lanzador. Una pequeña llama imaginada cuesta muy poco MP, mientras que un gran infierno rugiente consume mucho más. Recuerda su método de entrenamiento: activar magia de agua, luego cancelarla y activarla de nuevo. Este proceso le llevó a comprender que un ajuste perfecto significa activar con éxito una habilidad con el consumo mínimo absoluto de MP. Su estado confirma su identidad como Yorisu, un humano de nivel 13, con habilidades en magia de agua, viento y espacio. Mientras se estira, reflexiona que este fue el método que ideó para ganar puntos de experiencia de manera constante. Fue una lucha, ya que un control inadecuado de la magia podría hacer que la habilidad no se activara o, peor aún, que consumiera demasiado MP. Decide continuar con su rutina diaria de activar mínimamente sus habilidades para ganar experiencia. Justo cuando consolida este pensamiento, aparece una notificación: puntos de experiencia requeridos alcanzados. Una luz brillante estalla a su alrededor y comienza a flotar mientras da comienzo el proceso de subida de nivel. Contempla asombrado la interfaz brillante que tiene delante, dándose cuenta de que así es como se ve subir de nivel. Es la primera vez que lo presencia en persona. Su mirada se desplaza hacia los detalles en la pantalla. Su estado ahora indica Yorisu, humano NV14, y observa que sus habilidades físicas también han aumentado considerablemente. Recuerda las mediciones físicas que le tomaron justo después de transferirse de escuela, que estaban en el promedio nacional, y se pregunta cuánto han mejorado sus habilidades desde entonces. Justo cuando contempla encontrar una forma de probar su nueva fuerza, un golpe en la puerta interrumpe sus pensamientos. La voz de su hermana lo llama, preguntándole si está libre. Desde el otro lado de la puerta, su hermana espera. Él responde con naturalidad, preguntándole qué necesita. El pomo de la puerta gira y la puerta se abre con un crujido, lo justo para que ella se asome. Su expresión es sombría mientras empieza a hablar, mencionando los sucesos de esa mañana. Ella duda, con los ojos llenos de preocupación, antes de desechar rápidamente la idea. Olvídalo, murmura, decidiendo no decir lo que sea que iba a decir. Con un suave golpe, la puerta se cierra, dejándolo solo y perplejo. Sacudiéndose la extraña interacción, la llama, anunciando que va a comprar ingredientes para la comida y la cena y que debería acompañarlo. Decide prepararse de inmediato. Mientras se prepara, reflexiona sobre el comportamiento de su hermana, concluyendo que debe de estar enfadada con él por todos los problemas que ha causado. Sus pensamientos se desvían hacia Kana, que tuvo que tomarse un descanso de sus clases para evitar el escrutinio público tras su hospitalización. Apoyada contra su propia puerta, su hermana permanece en silencio y preocupada. Él decide posponer el examen detallado de su estado para más tarde. Por ahora, su prioridad es enmendar el caos de las últimas 2 semanas. Su mente se inunda de recuerdos dolorosos, el rostro preocupado de su padre explicando que su llevaba durmiendo desde la tarde anterior, un médico en el pasillo de un hospital detallando cómo estaba inconsciente y vomitando, una funcionaria de la escuela comunicándole la noticia de un accidente en su instituto. Los recuerdos le traen la imagen de su propio rostro surcado por las lágrimas, abrumada por el miedo. El peso de estos recuerdos se posa sobre ella. Con las manos a la espalda, baja la mirada, con una mezcla de frustración y profunda preocupación en su rostro. Eres un idiota, hermano mayor, piensa para sí. A pesar de la profunda preocupación de su hermana, la curiosidad del hermano no hacía más que crecer. Un día de julio, una misteriosa explosión arrasó una escuela secundaria, dejando un enorme agujero en el costado del edificio. Las secuelas del incidente fueron sombrías. Los informes de prensa confirmaron que, aunque un estudiante fue encontrado afortunadamente y se estaba recuperando, otros 25 estudiantes seguían desaparecidos. En un lugar completamente distinto, una mujer de elegante cabello claro se dirigía a un grupo, dándoles la bienvenida a los 25 como valientes héroes. Con una sonrisa brillante e inocente, se presentó como Priscila, la princesa del reino. De pie ante los estudiantes reunidos sobre un brillante sello mágico, anunció que, a partir de ese día, debían dedicarse a la subyugación del rey demonio. Los estudiantes, arrojados de repente a este extraño lugar, encontraron confusa la conversación sobre un rey demonio y decretos reales.
Uno comentó que la escuela era aburrida de todos modos, mientras que otro admitió que tener habilidades y magia sonaba interesante. Su charla ociosa fue interrumpida por una dura reprimenda. Un instructor con expresión severa les gritó que se callaran, añadiendo que esta nueva situación podría ser sorprendentemente mejor para ellos. Exigió que se concentraran en su entrenamiento. Los estudiantes se estremecieron ante su orden. Uno de ellos murmuró que solo estaban luchando contra monstruos de bajo nivel, calificando la tarea de fácil y aburrida. Otro intervino, expresando su deseo de usar magia de forma llamativa pronto. Mientras sus compañeros se quejaban, un joven fue envuelto en una oleada de luz. Un panel translúcido apareció ante él, declarando que se habían obtenido los puntos de experiencia necesarios y que ahora subiría de nivel. Los demás solo podían mirar con asombro. Sus compañeros comentaron sobre su rápido avance. Uno exclamó que había vuelto a subir de nivel, mientras que otro señaló que su propio progreso estaba estancado en el nivel 2. Estuvieron de acuerdo en que un progreso tan increíble era de esperar de su representante de clase, Seiya Magi. Habiendo alcanzado el nivel 10, una compañera de clase se le acercó corriendo, preguntándole con entusiasmo qué nueva habilidad había aprendido esta vez. Con una sonrisa de confianza, Seiya extendió la mano. Un agudo crujido resonó mientras fragmentos de hielo afilado se materializaban en su palma. Anunció su nueva habilidad, magia de hielo. Él, sin embargo, no se muestra impresionado con su propia demostración. Mientras sus compañeros se maravillan de su poder, y uno de ellos comenta que es solo cuestión de tiempo antes de que lo supere a todos, Seiya insiste en voz baja que todavía está lejos de ser competente. Cerca de allí, el instructor aprovecha el momento para darle una severa lección a la estudiante de cabello oscuro. Le advierte de las fatales consecuencias de agotar su poder mágico, explicando que quedarse sin MP frente a un monstruo conduce al colapso y a una muerte segura. La estudiante afirma que entiende la teoría a la perfección. Mientras tanto, de vuelta en el mundo original, el único superviviente de la explosión se agacha al borde de una carretera concurrida. El sudor gotea por su rostro mientras tiembla, murmurando angustiado mientras el tráfico pasa a toda velocidad. Bajo un puente, Yorisu se sienta en medio de afilados fragmentos de hielo que crujen con el calor opresivo. Se da cuenta de que calculó mal, hace demasiado calor. Suena un tintineo mientras una notificación aparece ante él. Ha alcanzado los puntos de experiencia necesarios y ahora comenzará a subir de nivel. Una pantalla de estado se materializa, mostrando su nueva condición, Yorisu, humano nivel 35. Una sensación agradable lo inunda. Reflexiona que han pasado 3 meses desde la explosión en su escuela y su progreso ha sido constante. No puede evitar preguntarse si realmente está bien continuar de esta manera. Tras esa misteriosa explosión, el edificio de la escuela fue considerado demasiado peligroso para su uso. En consecuencia, todos los estudiantes tuvieron que asistir a clases en línea. De vuelta en su habitación, Iori considera que esto tiene su lado bueno. Sin el escrutinio de sus compañeros, ha podido concentrarse en subir de nivel, aunque reconoce la lucha que ha sido llegar a este punto. Decide que es hora de adquirir una nueva habilidad. El pensamiento le trae recuerdos de fracasos pasados, un intento de probar magia curativa que hizo que su hermana gritara por un malentendido, y un intento de teletransportación que terminó con él quedándose sin poder mágico a mitad de camino. Mirando hacia atrás, ahora puede verle el lado gracioso. Su recuerdo es interrumpido por un mensaje de Kana en su teléfono. Ella le recuerda que es su turno para las tareas del hogar y que necesitan arroz. En su casa, donde su padre trabaja hasta tarde, él y su hermana se alternan las tareas diarias de cocinar y limpiar. Pensando en el viaje de compras, se pregunta si una habilidad podría facilitar la tarea. Teletransportarse al supermercado agotaría por completo su magia. Mientras revisa la lista de habilidades disponibles, sus ojos se fijan en una en particular, caja de objetos. Toma su decisión. Una notificación confirma la adquisición de la habilidad caja de objetos. Inmediatamente la compara con los sistemas de almacenamiento comunes en los videojuegos. Ansioso por probarla, primero consulta la información de evaluación de la habilidad. USAPM tiene un nivel de habilidad y un límite de almacenamiento actual de un solo objeto. Activa la caja de objetos y un cubo translúcido se materializa ante él. Luego, toma una bolsa de compras, intentando colocarla dentro del extraño contenedor. Comienza a experimentar con su nueva habilidad. Un trozo de papel se desvanece con un suave chasquido dentro de un cubo translúcido y brillante. Considera el potencial de la habilidad, pensando que es buena, pero que sería más conveniente si el límite de almacenamiento fuera mayor. Entonces se le ocurre una idea: ¿qué pasa con el recibo que dejó dentro de la bolsa ecológica? ¿Podría guardarse también? Llevando su experimento al exterior, se para bajo un árbol y convoca la caja de objetos una vez más. El cubo brillante se materializa ante él y extiende la mano para interactuar con él. Coloca su bolsa de la compra en el contenedor etéreo. Una lista se materializa, confirmando el contenido, la propia bolsa ecológica, junto con arroz, carne, repollo y cebollas. A medida que el peso desaparece de su hombro, se siente notablemente ligero y se confirma a sí mismo que esto está funcionando bien. Sus pruebas continúan, revelando las reglas específicas de la habilidad. Descubre que una bolsa de basura que contiene palillos desechables y un estuche con un portaminas y una goma de borrar se tratan como un solo objeto. Esto confirma un detalle crucial: los objetos guardados dentro de un contenedor se cuentan como uno solo. Confirma sus hallazgos: en su nivel 1 actual, la caja de objetos solo tiene una ranura de almacenamiento. Al revisar los detalles de la habilidad, ve que el coste de PM es de 40 puntos, una cantidad manejable. Está satisfecho y concluye que ha resultado ser una habilidad muy útil. Concluidos sus experimentos, se da la vuelta para marcharse, preguntándose si debería regresar.
Justo entonces, una voz familiar lo llama por su nombre. Se detiene y se gira sorprendido al ver a Kana cerca. En una acera pavimentada, una compañera de clase detiene a Yori-su. Ella lo mira fijamente y le pregunta quién es. Él se da cuenta de que, a pesar de estar en la misma clase, es la primera vez que se encuentran cara a cara. Ella se presenta como Haruna Fujisawa y le pregunta si el nombre le suena familiar. El nombre provoca un destello de reconocimiento en Yori. Él la recuerda de sus clases en línea, es la representante de la clase. Fujisawa parece complacida de que la recuerde y señala que él se transfirió a su clase hace poco. Mientras caminan, él se pregunta por qué ella lo habrá llamado, ya que nunca han hablado. Sus pensamientos se ven ensombrecidos por el titular de un periódico sobre un accidente y 25 estudiantes que siguen desaparecidos, lo que le hace sospechar que ella quiere preguntarle sobre ese incidente. Él le pregunta directamente si necesita algo de él. Fujisawa le explica que, desde que sus clases pasaron a ser en línea, no ha tenido la oportunidad de hablar con sus compañeros y simplemente quería saludarlo. Yori permanece en silencio, con una expresión cautelosa. Ella se disculpa, sintiendo que quizás no sea un buen momento. Yori rápidamente desestima su preocupación, admitiendo para sí mismo que estaba siendo demasiado desconfiado, ya que solo la había visto como una estudiante de honor seria durante las clases. Luego se disculpa a su vez, explicando que se estaba preparando para preguntas sobre el accidente. Su expresión se suaviza con comprensión. Comenta que debe haber sido difícil y que todo el mundo tiene cosas de las que prefiere no hablar, asegurándole que no se entrometerá. Dicho esto, dice que tiene que irse y se disculpa por haberlo detenido, dándose la vuelta para marcharse. Mientras se aleja, mira hacia atrás por encima del hombro con una sonrisa radiante y un saludo, diciéndole alegremente que lo verá en clase mañana. Yori la ve marcharse, con una expresión de confusión en el rostro. Él se queda quieto, procesando el breve y extraño encuentro. Una sensación de inquietud se apodera de él mientras se pregunta a qué vino todo eso. Su sospecha se impone a su incertidumbre y decide echar un vistazo rápido. Mientras Fujisawa sigue alejándose, Yori levanta la mano hacia ella e invoca en voz baja una habilidad, tasación. La vio alejarse mientras su habilidad de valoración se activaba. Los resultados se materializaron en su mente, Haruna Fujisawa, una humana de 14 años. Pero su estado era alarmante, desnutrición, hemorragia interna y un trastorno del estado de ánimo. La revelación lo golpeó con fuerza. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras un único pensamiento resonaba en su mente, que, un tiempo después, de vuelta en su apartamento, las compras cayeron sobre la encimera con un golpe sordo. Su hermana lo observaba desde el otro lado de la habitación, con una silenciosa preocupación en su rostro mientras él miraba fijamente la pantalla de su computadora. Ella finalmente rompió el silencio, preguntándole si había cargado todas esas compras él solo. Él confirmó que no fue ningún problema, gracias a su entrenamiento. Pero su mente estaba en otra parte, repasando la información de su habilidad. El resultado de la valoración de antes no podía haber sido un error. Sus pensamientos volvieron a su encuentro. Recordó su expresión cansada y la ropa pesada, tan fuera de lugar en un día de verano. Recordó la forma en que se fue, casi como si tuviera miedo de algo. Y entonces, otro detalle surgió, por un breve instante, mientras se marchaba, había visto un moretón en su muñeca. Todas las piezas encajaron, formando una imagen inquietante. Un mal presentimiento comenzó a apoderarse de él. Yorisu está de pie en el umbral de una puerta, de espaldas a la habitación. Suelta un suspiro y le dice a la persona que está dentro que lo olvide. Sabe que, sin pruebas sólidas, no hay nada que él, como un simple compañero de clase, pueda hacer. Se vuelve hacia Kana, que está sentada en el sofá, y le pregunta qué le pasa y por qué suspiró. Ella le explica que ha oído que un estudiante de último año a la que era muy cercana ha dejado el dojo. La noticia le hace detenerse. Comprende que Kana llevaba meses esperando esto, pero aún así le afecta. Se da cuenta de que esa estudiante de último año debía de ser alguien muy especial para que Kana le tuviera tanto afecto, y el nombre le trae un recuerdo. Él también quiere volver a ver a Fujisawa-senpai. Kana capta su pensamiento no expresado y confirma que está pensando en Haruna Fujisawa. Recuerda con cariño a Haruna como una estudiante de último año fuerte, amable y querida por todos, que además era la delegada de clase en la escuela de su hermano mayor. La conexión sorprende a Yori, que se inclina con urgencia y le pregunta si sabe por qué dejó de ir. Su expresión se vuelve sombría mientras duda. Revela en voz baja que oyó que Haruna tenía muchos problemas con su familia. La información sorprende visiblemente a Yori, cuyo rostro se endurece al procesar la noticia. La verdad era mucho peor. Haruna Fujisawa había quedado física y mentalmente agotada, desgastada por un torrente de abusos y amenazas. De vuelta al presente, Yori se aparta, con la mente acelerada. Resuelve confirmar la situación por sí mismo. Cambiando de tema bruscamente, le pregunta a Kana si mañana le toca hacer las tareas del hogar, y ella lo confirma. Entonces toma una decisión y le dice que él se encargará de las tareas por ella mañana. Su mirada se suaviza ligeramente mientras la mira y le dice que se lo tome con calma. Su inesperada amabilidad la deja momentáneamente sin palabras, con una expresión de sorpresa y confusión mientras lo mira. Cuando su clase en línea concluye, el profesor en la pantalla le pide a Haruna Fujisawa, la representante de la clase, que dé la orden final. Ella le da las gracias formalmente y, mientras se dispone a apagar su computadora, suena una notificación. La alerta es una solicitud de amistad de alguien llamado Suyori. Su mensaje inicial es una disculpa, preguntando si conoce a una chica llamada Kana Yori. La inesperada solicitud deja a Haruna momentáneamente atónita. Mientras tanto, Yorisu mira su propia pantalla, aliviado al ver que Haruna Fujisawa ha aceptado su solicitud. Confirma su sospecha.
Un rápido vistazo a su perfil revela un estado preocupante, desnutrición y una nota sobre su estado físico. Inmediatamente comienza a escribir, explicando que Kana es su hermana y la fuente de su información. Antes de que pueda enviar su mensaje, llega otro de ella, preguntándole si planea visitar el supermercado de nuevo hoy. Su conversación se acelera. Él confirma su plan de ir, y ella rápidamente propone una hora de encuentro a las 5 de la tarde, prometiendo responder a sus preguntas allí. Él acepta el acuerdo, sintiendo un alivio al darse cuenta de que ha logrado establecer contacto. Con la reunión fijada, se aparta de su escritorio y mira por la ventana. Consciente de la fecha límite de las 5 de la tarde, se arma de valor, esperando lo mejor pero decidido a moverse rápidamente. Luego, pronuncia una sola orden al aire, Start. En respuesta, una interfaz brillante aparece ante él, mostrando una lista de sus habilidades adquiridas. La lista es extensa y contiene magia de agua, viento y hielo, así como habilidades más esotéricas como teletransportación espacial, rastreo y una caja de objetos. Con un plan en mente, decide practicar en el camino. En otro lugar, Haruna Fujisawa camina con una expresión apesadumbrada, sumida en sus pensamientos. No puede evitar preguntarse si tiene un plan secreto, uno que finalmente podría descubrir la oscuridad que ella carga. Haruna Fujisawa está sola junto a un estacionamiento de bicicletas, sujetando una gran carpeta contra su pecho. Mientras espera, Yorisu se acerca, disculpándose por haberla llamado y mencionando que necesita ir de compras pronto. Ella le asegura que no hay problema e inmediatamente pregunta por su hermana, Kana. Él explica que Kana se molestó bastante al enterarse de que Haruna había dejado el club de Kendo, ya que la admiraba mucho. Haruna se estremece ante la noticia, con la mirada abatida. Admite que se siente mal por Kana, pero dice que no pudo evitarlo debido a las circunstancias de su familia. Su expresión es sombría mientras confirma en voz baja que lo que él dijo es cierto. Él observa su estado de abatimiento, recordando que su hermana también estaba preocupada. Una evaluación mental revela la verdad. Haruna sufre un trastorno del estado de ánimo y está agotada debido a abusos y amenazas, con un entorno familiar calificado como casi el peor imaginable. En respuesta a este sombrío conocimiento, él le extiende la mano y le ofrece su ayuda, diciéndole que le avise si alguna vez tiene algún problema. Ella acepta su mano con un apretón, pareciendo sorprendida pero agradecida. Tras un breve momento de nerviosismo, él dice que tiene que irse. Se despiden, acordando verse al día siguiente mientras él la observa alejarse. Al llegar a casa momentos después, Iori es recibido por Kana. Le cuenta que acaba de reunirse con Haruna, lo que la sorprende. Le transmite los saludos de Haruna y, cuando le pregunta, dice que parecía un poco cansada pero por lo demás bien, lo que parece calmar la preocupación de Kana. Más tarde, sentado en su escritorio, decide actuar. Activa una habilidad que adquirió el día anterior para investigar a Haruna, magia de rastreo y detección. Una interfaz holográfica cobra vida ante él, mostrando un mapa de la ciudad. La interfaz detalla las dos funciones principales de la habilidad, rastrear un objetivo específico y detectar el entorno del usuario o del objetivo. En el mapa, un marcador claro señala la ubicación de la casa de Haruna Fujisawa. Continuó observando la interfaz mágica, que mostraba un esquema de la casa de Haruna Fujisawa. Notó que, aunque la habilidad de detección no revelaba todos los detalles del entorno, era un comienzo. Recordó que esta habilidad de rastreo y detección solo funcionaba con cosas que había tocado una vez, sintiéndose aliviado por haber logrado hacer contacto con ella antes. Entonces se dio cuenta de que podía obtener más información combinando sus habilidades. Activando su habilidad de valoración, la enfocó en la ubicación. La interfaz brilló y se actualizó, revelando no solo el nombre de Haruna, sino otro, Shiro Fujisawa. La valoración indicaba el estado de Shiro como pobre y describía una sala de estar desordenada con latas de alcohol vacías. La revelación lo impactó, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras se preguntaba qué podría estar pasando en esa casa. La inquietante información se asentó en su mente. Sentado en su habitación, con una expresión de profunda concentración, contemplaba su siguiente movimiento. Sabía que no podía permitirse perder más tiempo. Tenía que decidir qué podía hacer para ayudar a Fujisawa-san. Mientras tanto, en la residencia Fujisawa, una puerta se deslizó para abrirse. Una mujer de largo cabello claro y con una lata en la mano entró en la cocina, su voz destilaba una amenaza casual. Oh, ahí estás, dijo, mirando hacia Haruna, quien estaba de espaldas a la entrada, trabajando diligentemente en la encimera. Haruna Fujisawa llega a casa y su expresión se endurece al encontrar a su madre ya bebiendo. Con un hipo, su madre lo llama el momento perfecto y le pide a Haruna que vaya a comprar más cerveza. Haruna se niega rotundamente, afirmando que es menor de edad. Su madre se burla y le da la espalda. Mientras su madre toma otro trago, Haruna mira la habitación desordenada y abarrotada. Se pregunta en silencio desde cuando su hogar terminó en tal estado de desorden. Sus pensamientos viajan en el tiempo, recordando que todo comenzó con lo que parecía un problema verdaderamente trivial entre sus padres. Recuerda cómo algo durante esa discusión inicial debió tocar una fibra sensible. Poco después, las peleas entre su padre y su madre se convirtieron en algo cotidiano, hasta que, finalmente, dejaron de hablarse por completo. Esto culminó un día, poco después de que ella entrara en la escuela secundaria, cuando su padre se fue con una maleta. Haruna reflexiona que si sus padres realmente se hubieran preocupado por sus hijos, las cosas podrían haber sido mejores. Un recuerdo muestra a su yo más joven, a sus dos hermanos pequeños y a su madre viéndolo partir. Ese día, su padre no volvió a casa. No regresó al día siguiente, ni al día después. El recuerdo muestra a una joven Haruna consolando a sus dos hermanos pequeños que lloran. Ha pasado un año desde la desaparición de su padre.
En ese tiempo, su madre perdió todo interés en ellos, dejando a Aruna con la responsabilidad total de todas las tareas del hogar, la cocina y el cuidado de sus hermanos menores. Volviendo al presente, su madre se anima y le exige que al menos le traiga algunos bocadillos. Aruna acepta en silencio, explicando que también necesita comprar víveres para la cena y que volverá tarde. Mientras se prepara para irse, Aruna abre la cartera de la casa y nota que está casi vacía. Piensa para sí misma que, aunque odia seguir las órdenes de su madre, odia aún más tener que lidiar con ella. Dándose la vuelta, le pregunta directamente a su madre si usó el dinero de la casa. La respuesta de su madre fue una disculpa frívola e insincera. Con una sonrisa displicente, afirmó que no pudo evitarlo, ya que simplemente andaba corta de dinero. La mujer le dijo entonces a Aruna que se las arreglara como pudiera antes de darse la vuelta. Aruna se quedó en un silencio atónito, con la mano temblorosa. Ese dinero, los gastos de manutención que su padre dejaba una vez al mes, era el único sustento para ella y sus hermanos menores. Ella ofreció un simple claro mientras seguía alejándose. Aruna apretó los dientes, obligándose a calmarse. Sabía que no servía de nada enfadarse con su madre. Mientras se alejaba, su madre anunció despreocupadamente que un hombre llamado Kajiara iba a venir y que Aruna debía encargarse de las cosas. Las palabras golpearon a Aruna con fuerza física, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa y repulsión. El peso de todo se volvió demasiado. Caminando sola, reflexionó sobre su deseo de no volver nunca más a casa, su incapacidad para ser una carga para sus amigos y su deber para con sus hermanos menores. Un profundo suspiro escapó de sus labios. Sus pensamientos se ensombrecieron al pensar en el hombre que iba a su casa. No solo las acciones de su madre eran insoportables, sino también este nuevo acontecimiento. Perdida en sus angustiosos pensamientos, una voz que la llamaba por su nombre la devolvió a la realidad. Era Yorisu, que parecía sorprendido de verla. Él expresó su preocupación, notando que se veía pálida. Aruna intentó recomponerse rápidamente, forzando una risa y afirmando que solo se había distraído un momento antes de reconocerlo. Él le preguntó entonces si frecuentaba el supermercado. Ella afirmó que sí, explicando que recientemente había asumido las tareas de la compra en lugar de Kana. Él pareció entender, comentando que Kana todavía debía de estar deprimida. Luego le hizo una petición, Kana quería hablar, así que, ¿podría Aruna llamarla hoy? Aruna escuchó, con una expresión indescifrable. Aruna Fujisawa escucha mientras Yorisu la tranquiliza. Le explica que él y Kana se llevan bien, y cree que Kana realmente quiere apoyarse en Aruna. Le aconseja amablemente que está bien aceptar esta confianza sin pensarlo demasiado, prometiendo que no la forzará. Aruna lo mira, asimilando sus palabras. Ya decidida, resuelve llamar a Kana, contemplando la idea de apoyarse en los demás. Iori anuncia que se va y le dice que la verá mañana. Mientras él se da la vuelta para irse, Aruna se despide con un gesto silencioso. Mientras él se aleja, Aruna lo observa, murmurando su nombre. Reflexiona que, al igual que Kana, Iori es una persona amable, aunque su expresión estoica hace difícil saber lo que realmente está pensando. Más tarde esa noche, de vuelta en la soledad de su habitación, Aruna respira hondo y marca el número de Kana. La llamada es respondida casi de inmediato por una voz enérgica que pregunta si es su senpai. Cuando Aruna lo confirma, Kana sugiere con entusiasmo que hagan una videollamada, y Aruna sonríe, feliz por la oportunidad de hablar de nuevo. La videollamada se conecta, y el rostro alegre de Kana aparece en la pantalla, felicitando a Aruna por dominar una técnica y expresando lo feliz que está por ella. Al ver a su amiga, Aruna siente una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo, pensando para sí misma que Kana no ha cambiado en absoluto. La expresión de su amiga cambia entonces a una de preocupación. Kana le dice a Aruna que ha oído que las cosas están difíciles en su casa y le ofrece su apoyo sinceramente, diciéndole que no dude en apoyarse en ella en cualquier momento. La sincera oferta deja a Aruna momentáneamente sin palabras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. A través del teléfono, Kana reitera su deseo de ser de ayuda. Esta amabilidad lleva a Aruna a reflexionar sobre su silencio. Durante el último año, no le había contado a nadie su situación en casa, por miedo a empeorar las cosas. Pero ahora, se da cuenta de que no puede seguir así. Debe hablar. Armándose de valor, empieza a contarle la verdad a Kana. Antes de que pueda terminar la frase, sus ojos se abren con absoluto terror. Las piernas de un hombre aparecen justo detrás de donde está sentada. A través del teléfono, la voz de Kana irrumpe con una advertencia urgente: hay un hombre detrás de ti. Gira la cabeza bruscamente, el terror desfigura sus facciones mientras mira hacia la imponente figura. La voz de Kana hace una pregunta escalofriante desde el teléfono: ¿es ese tu padre? La voz de un hombre, arrastrada y amenazante, corta la tensión. Con un hipo, se dirige a la delegada de la clase, sus labios se tuercen en una mueca de desprecio mientras observa que su situación actual no es buena. El hombre aparece a trompicones, con el rostro enrojecido por la bebida y la rabia. Es Kajibara, el tutor de Aruna. Los ojos de ella se abren de par en par aterrorizados mientras él le arrebata el teléfono de la mano, rugiendo sobre cómo se atrevió a ignorarlo. Él mira la llamada activa, su sospecha se despierta mientras pregunta si está hablando con un chico. Se cierne sobre su figura encogida, declarando que es hora de una lección para la escoria más despreciable que conoce. La mente de Aruna se acelera con la horrible verdad: su madre sabe que Kajibara está interesado en ella, no en su madre, y aún así le permite entrar en su casa. Mientras se la agarra, ve a sus dos hermanos menores observando desde el umbral de una puerta. La visión solidifica su determinación. Esto es malo.
Tiene que escapar, y rápido. En un recuerdo angustioso, Haruna Fujisawa yace en el suelo, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Se pregunta desde cuándo su casa se ha vuelto así. Cerca, un Yorisu muy joven llora, agarrando su camisa aterrorizado, mientras uno de los hermanos pequeños de Haruna solloza a su lado. Mientras los niños lloran, su padre los agarra, diciéndoles que se apresuren a ir a su habitación. Su madre observa desde un lado, con una sonrisa fría e inquietante en el rostro. La fuente de su miedo se aclara cuando Kajibara-sensei se cierne sobre Haruna, tirando de sus manos y exigiéndole que no aparte la mirada. Le dice que habla en serio sobre su futuro, afirmando que quedarse en una casa como esa solo la arrastrará hacia abajo y que la verdadera felicidad le espera si se convierte en suya. Las lágrimas corren por su rostro mientras aprieta los dientes, pensando en él como un hombre diabólico, un desgraciado que se hace llamar profesor. Sintiéndose incapaz de soportarlo más, suplica en silencio que alguien, quien sea, la ayude. Al hacerlo, un tenue aura mágica de viento comienza a formarse a su alrededor. De repente, una poderosa ráfaga de viento estalla en la habitación, lanzando a Kajibara-sensei violentamente hacia atrás. Se estrella contra el suelo, con el rostro contraído por la sorpresa, mientras Haruna observa, atónita por el suceso imposible. En el lugar del profesor ahora se arrodilla Yorisu, ya no un niño pequeño sino un joven. Su expresión es intensa mientras le grita que corra. Haruna, todavía en el suelo, lo mira con total confusión, susurrando su nombre con incredulidad. Con un estruendo súbito y violento, Yorisu aparece en un estallido de energía dentro de la habitación de Haruna Fujisawa, arrodillado a su lado. La pared detrás de él está destrozada. Sorprendida al despertar, Haruna solo puede mirarlo en shock y pronunciar su nombre, preguntándose cómo es posible que esté allí. En el suelo cercano yace la figura desplomada de un hombre. Él se pone de pie mientras Haruna huye rápidamente de la habitación. La atención de Yori se dirige entonces al hombre en el suelo, que comienza a moverse. Con una expresión fría, Yori exige saber quién es y si tiene la intención de llevarse a Haruna. Un pensamiento sombrío cruza su mente al reconocer al hombre. El hombre es el padre de Haruna, completamente borracho y amenazante. Se pone de pie, con una sonrisa torcida en el rostro mientras blande un cuchillo de cocina, su intención de matar irradiando de él. Al ver esto, Haruna grita aterrorizada desde la puerta, suplicándole a Yori que corra. Él ignora su súplica y, en su lugar, levanta la mano mientras una energía mágica se arremolina a su alrededor. Mientras el padre de ella se abalanza, gritando que muera, Yori se prepara para lanzar magia de viento. Él esquiva fácilmente el torpe ataque de borracho. Mientras el hombre pasa tropezando, Yori lo observa con una mirada firme, reconociendo el miedo que siente pero resolviendo que sería patético huir ahora. Cuando el padre de Haruna se gira para atacar de nuevo, Yori toca ligeramente la hoja del cuchillo. Enfurecido, el hombre le ruge que deje de esquivar, gritando que lo va a matar. Con otro toque, el cuchillo se disuelve en luz y burbujas, desapareciendo de la mano del hombre. Él mira su mano vacía, completamente desconcertado. Yori identifica con calma la técnica que acaba de usar, teletransportación espacial. El hombre desarmado exige furiosamente saber a dónde fue el arma, pero Yori finge ignorancia. Internamente, revela su plan, está ganando tiempo. Antes de teletransportarse, había consultado con Kana y ya había llamado a la policía, un hecho confirmado por la llamada activa a los servicios de emergencia que se muestra en su teléfono. Una leve y confiada sonrisa se dibuja en sus labios. Al oír los sonidos de que alguien se acerca desde fuera, sabe que su plan ha tenido éxito. Se da la vuelta y camina hacia la puerta, declarando con calma que deberían llegar en cualquier momento. La puerta se abre de golpe con un estruendo, revelando a un joven de ojos desorbitados que blande un bate de metal. Llama a su hermano mayor. Kajibara-sensei, de pie junto a Yorisu, chasquea la lengua con fastidio, diciéndole al recién llegado que llega tarde. Yori se disculpa con Kajibara, admitiendo que dejó escapar al mocoso, Yasu, y maldiciendo su propia inutilidad. Mientras el hombre permanece allí, la habilidad de evaluación de Yori se activa. Lo identifica como Yasunori Yamada, un humano de 26 años con drogodependencia y antecedentes penales. Yori se da cuenta de que es alguien con quien un profesor de secundaria nunca debería involucrarse. Recuerda haber investigado el círculo social de Kajibara y saber de la existencia del hombre, pero nunca esperó encontrárselo aquí y ahora. Amada sonríe amenazadoramente, declarando su intención de darle una lección al mocoso. Yori evalúa internamente su grave situación, con poco más del 10% de su MP restante, sabe que incluso usar magia de teletransporte espacial en el bate sería inútil. Aún así sería golpeado por los dos hombres adultos. Está perdido. El socio de Amada asiente con entusiasmo. Con un rugido furioso para que Yori muera, Amada blande el bate con todas sus fuerzas. Mientras la puerta se cierra de golpe detrás de él, Yori observa cómo se acerca el ataque, aceptando sombríamente que con su estado actual, no se puede evitar. Se pregunta si este es el final. Kajibara-sensei observa la escena con una sonrisa sádica, comentando lo bueno que es esto. Anima con entusiasmo a Amada a que siga adelante y le rompa hasta el último hueso a Yori, pero el impacto esperado nunca llega. En su lugar, una lata de metal rueda por el suelo con un clangor. Yori se queda helado, con la mano en la boca en estado de shock. Frente a él, Amada y Kajibara están igualmente atónitos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras Amada balbucea que no puede ser. Se vuelve hacia Kajibara, desconcertado, preguntando qué está pasando. Una colección de cuchillos y cuchillas de carnicero está ahora incrustada en la pared detrás de ellos. Mientras Yori está solo, siente como si algo lo hubiera rozado ligeramente.
Se mira las manos mientras aparece una mano misteriosa, tocando a Amada directamente en la frente. El atacante solo puede articular un confuso con un empujón repentino, Yasunori Amada hace que Yorisu retroceda tambaleándose, sorprendido por la fuerza inesperada. Mientras recupera el equilibrio, Yori tiene una revelación sorprendente, los valores de las estadísticas que ha estado viendo han ido en aumento y están afectando directamente sus habilidades físicas. La escena cambia a Kajibara-sensei, encogido en el suelo. Exige saber qué le hizo Yori en la frente. Cerniéndose sobre él con una expresión amenazante, Yori levanta 2 dedos y pregunta fríamente si debería hacerle lo mismo. Aterrado, Kajibara le ruega que se detenga, llamándolo monstruo. Tras el enfrentamiento, Kajibara yace llorando en el suelo mientras 2 policías entran en la habitación. Afuera, las luces intermitentes de las patrullas señalan su llegada, poniendo fin a la terrible experiencia. Tiempo después, Yori está solo cerca de un par de bicicletas estacionadas junto a una pared cuando una voz familiar lo llama por su nombre. Se da la vuelta y encuentra a Haruna Fujisawa acercándose, con un largo estuche negro colgado al hombro. Lo saluda con una pequeña sonrisa, comentando que ha pasado mucho tiempo. Yori está de acuerdo, reconociendo que han pasado muchas cosas desde la última vez que se vieron. Tras su encuentro anterior, Kajibara y sus socios fueron arrestados. Al mismo tiempo, la madre de Fujisawa, que estaba involucrada con ellos, también fue detenida, sacando finalmente a la luz el abuso que Haruna había sufrido. Él le pregunta por sus hermanos menores. Ella saca su teléfono para mostrarle una foto, explicando que están bien y viven con sus abuelos paternos. Añade que sus abuelos, que habían estado preocupados por la falta de contacto, fueron los primeros en alzar la voz por ella una vez que se enteraron de su situación. Yori mira la foto y comenta que parecen personas amables. Su expresión se vuelve seria mientras le pregunta si realmente estaba bien que regresara sola. Ella confirma que sí, afirmando que tiene demasiados recuerdos en su antigua casa y que quiere graduarse con todos. Ella admite que sus abuelos se oponían a la idea, pero fue persistente y logró convencerlos. Yori escucha en silencio, comprendiendo su razonamiento pero sintiendo todavía una sensación de preocupación por ella. Cambiando ligeramente de tema, Haruna menciona algo que escuchó. Durante su interrogatorio, los hombres que fueron arrestados han estado diciendo cosas extrañas, afirman que fueron atacados por un monstruo. Escuchó mientras le relataban los detalles del interrogatorio. Al parecer, cuando llevaron a Kajibara-sensei a la sala de interrogatorios, recuperó la memoria del suceso y empezó a gritar frenéticamente que Yorisu era un monstruo. Sin embargo, como no había pruebas que lo vincularan con la escena del crimen, las autoridades parecieron haber desestimado el arrebato del profesor como nada más que una alucinación de borracho. Más tarde, mientras esperaba, una voz alegre lo llamó. Era Kana, que se acercó con una sonrisa radiante y un paraguas en la mano, regañándolo suavemente por llegar tarde. Haruna Fujisawa saluda a Kana, expresando su alegría por verla bien. Una Kana estasiada, con sus coletas erizadas, exclama lo emocionada que está por el regreso de Haruna. Cerca de allí, Yorisu le dice a su hermana que se calle, pero Kana interviene, señalando que para ella también ha pasado tiempo, refiriéndose a Haruna como Fujisawa-senpai. Este es el día en que Haruna ha regresado al dojo después de varios meses de ausencia. La felicidad de Kana es radiante. Fuera de cuadro, la hermana de Yori le recuerda que cuelgue la ropa, a lo que él responde con desdén. Observa para sí mismo lo genuinamente feliz que se ve Kana. Él decide regresar, observando cómo Haruna y Kana se alejan por la calle, inmersas en su conversación. Cuando se da la vuelta para irse, la voz de Haruna lo detiene. Lo llama por su nombre, Yori-kun. Él se vuelve y la ve mirándolo fijamente, lo que lo impulsa a preguntar qué sucede. Ella le hace una pregunta simple, con un tono serio, ¿de verdad? Él le devuelve la mirada, con una expresión indescifrable. Él confirma que es solo un chico normal de secundaria. En respuesta, ella suelta una suave risita. Ella se inclina, susurrándole al oído sobre lo que pasó aquel día, diciéndole que es un secreto solo entre ellos. Los ojos de Yori se abren de par en par por la sorpresa ante sus palabras. Al apartarse, le dedica una sonrisa brillante y sincera y le da las gracias de verdad. Con un último saludo, le dice alegremente que lo verá la próxima semana. Más tarde, bajo el cielo nocturno, surge un pensamiento. En este mundo, los monstruos reales no existen. Existía la creencia de que un incidente tan detestable no volvería a ocurrir pronto, pero esa creencia estaba ligada a un momento específico. Un recuerdo aparece, una mujer con atuendo de sacerdotisa, rodeada de llamas etéreas y criaturas grotescas, con un talismán de papel en la mano. El pensamiento queda inconcluso. En ese momento, yo todavía creía que, bajo el vibrante resplandor de los letreros de neón, los peatones llenan las calles de una bulliciosa ciudad por la noche. El paisaje urbano es un mar de luces púrpuras y azules, con anuncios de relojes y karaoke que proyectan largas sombras por los callejones. De repente, una figura oscura cae desde arriba, aterrizando silenciosamente en el pavimento antes de volver a saltar con una agilidad sobrehumana. Los pocos transeúntes que se dan cuenta se quedan mirando confundidos mientras él salta sin esfuerzo hacia el costado de un edificio. Se eleva por el aire, agarrándose fácilmente a una cornisa alta. Encaramado sobre la calle, Yorisu sonríe para sí mismo, dándose cuenta de que su modo de ocultación funciona a la perfección, volviéndolo casi invisible para la gente de abajo. Desde su posición elevada, levanta una mano y materializa una pantalla translúcida. La brillante interfaz muestra su estado. Con un ligero toque, interactúa con el panel, con una expresión pensativa en su rostro mientras se pregunta hasta dónde debería llegar. La escena cambia a un edificio escolar en ruinas, con las ventanas destrozadas y la fachada desmoronándose.
Han pasado casi 2 años desde el accidente de teletransportación. En otro mundo, uno de los estudiantes se grita a sí mismo para que se controle. Los 26 chicos y chicas que recibieron su estado de aquella a la que llaman acera fueron transportados a este extraño lugar, donde han estado subiendo de nivel diligentemente cada día. Su entrenamiento se pone ahora a la prueba definitiva. Una bestia colosal, parecida a un león, con la baba goteando de sus enormes colmillos, suelta un rugido ensordecedor, enfrentándose al grupo de jóvenes guerreros. La pura presencia del monstruo provoca una oleada de miedo entre los estudiantes. Un chico, con el rostro pálido de terror, se pregunta si realmente pueden derrotar a semejante criatura, mientras una joven atiende a un camarada caído cerca. Atravesando el pánico, la voz de Seiya Amagi resuena. Les grita a sus compañeros que no se dejen intimidar, ordenándoles que sigan su ejemplo. Inmediatamente comienza a organizar su defensa, gritando que el ataque del enemigo es inminente. Ordena a todos aquellos con habilidades defensivas que se muevan al frente y formen una línea. Inmediatamente emite una serie de órdenes mientras el ataque de la bestia explota contra una barrera recién formada. Ordena a la unidad de defensa que detenga los movimientos de la criatura con bloqueo de ataque físico y bloqueo de ataque mágico. Mientras el monstruo se tambalea por el impacto, le indica a la unidad de apoyo que contraataque con magia ofensiva y habilidades a distancia. Una arquera confirma la orden. Con la bestia momentáneamente aturdida, Seiya llama a su equipo de flanqueo, ordenando a Rin y Ryouga que ataquen por el costado. Ryouga lo confirma, listo para atacar. En el fragor de la batalla, Rin se abalanzó hacia adelante, desatando un destello del colmillo de viento mientras Ryouga conjuraba simultáneamente una gran explosión. El asalto combinado impactó contra una monstruosa bestia peluda, haciéndola tambalear. Viendo su oportunidad, Seiya Amagi se mantuvo al margen de la contienda, con su espada brillando mientras invocaba al espíritu de la luz para otorgar poder a su hoja. Se lanzó hacia adelante, blandiendo el arma potenciada en un arco brillante. Con un grito de Tajo del Santo Divino, su espada atravesó a la criatura, que se desplomó en un montón maltrecho. La bestia, aunque herida de muerte, fijó su mirada en Seiya desde la distancia. La estudiante con armadura se estremeció ante la intensidad de su mirada, pero Seiya simplemente se secó el sudor de la frente y su tranquila confianza silenció el último desafío de la criatura. Con su espíritu quebrantado, asestó el golpe final, hundiendo su espada en la cabeza de la mantícora. Cuando la bestia cayó para siempre, los estudiantes reunidos estallaron en un rugido de victoria unificado. El ambiente cambió rápidamente a uno de celebración. Más tarde, en un gran festín, uno de los estudiantes levantó su jarra, pidiendo a todos que celebraran la derrota de la mantícora. En respuesta, el salón resonó con sus alegres gritos de «salud». Sin embargo, lejos de la bulliciosa multitud, Seiya Amagi estaba solo junto a una ventana, bebiendo de su propia jarra. Desde el otro lado de la sala, alguien se preguntó en voz alta por qué la estrella de la fiesta se mantenía apartada. Esa persona era la princesa Priscila, quien se le acercó con una sonrisa amable. Le preguntó si estaba bien que el héroe Sama no estuviera socializando con todos. Cuando él se dirigió a ella formalmente, ella le pidió amablemente que la llamara solo Priscila, antes de notar su expresión preocupada. Él confesó que se sentía incapaz de dar la cara a los demás. Ella comprendió de inmediato en qué estaba pensando. Él estaba perdido en sus pensamientos, creyendo que debía haber habido una mejor manera de manejar la batalla. Se atormentaba con la idea de que, si hubiera hecho las cosas de otra manera, sus camaradas caídos, Sugiyama y Inomori, podrían haberse salvado. Mientras luchaba con su culpa, la voz de Rin interrumpió sus pensamientos. Le dijo que solo porque sea el héroe, no significa que tenga que cargar con todo sobre sus hombros. Luego le transmitió un mensaje de Sugiyama y los demás, querían que disfrutara de la fiesta por ellos también. Sus palabras, directas y afectuosas, parecieron llegarle. Rin sonrió, instándole a disfrutar del día, ya que habían ganado. Priscila se sumó a su sentir. Mirando a sus dos amigas, Seiya finalmente admitió que tenían razón y prometió que haría precisamente eso. La princesa Priscila y Rin se le acercaron rápidamente, invitándolo con entusiasmo a recorrer el lugar y probar los dulces exóticos disponibles. Mientras lo llevaban, otro estudiante con gafas y un bigote peculiar intentó interponerse, pero pareció quedarse atrás en medio de la emoción de ellas. Su estatus de héroe lo convirtió en una celebridad instantánea en la celebración. Se encontró rodeado por una multitud de jóvenes admiradoras, para disgusto de sus compañeros de clase que observaban desde la distancia. Murmuraban entre ellos, lamentando lo agradable que debía ser tener una belleza en cada brazo y deseando poder ser tan populares. Su envidia se convirtió rápidamente en una ardiente determinación. El estudiante de pelo puntiagudo, apretando el puño, arengó a sus amigos. Declaró que estaba decidido, comerían hasta saciarse, se concentrarían en subir de nivel y conseguirían más victorias. Esta, proclamó, era la forma más segura de conseguir por fin la atención de las chicas. Sus compañeros rugieron en señal de acuerdo. Lejos del festín y la fantasía, en un entorno completamente diferente, un par de manos despegaba metódicamente el envoltorio de plástico de una bola de arroz triangular. En lo alto de un rascacielos, Yorisu contempla las luces de la ciudad. Mira su reloj, se da cuenta de lo tarde que es y piensa que debería regresar pronto. Han pasado 2 años desde el accidente de teletransportación. Mañana es la ceremonia de ingreso, un nuevo comienzo. Considera brevemente que con su magia de viento, ni siquiera un edificio de 10 pisos supondría un desafío. A la mañana siguiente, se encuentra vestido con su nuevo uniforme de preparatoria, ajustándose la corbata. Reflexiona sobre haberse convertido en un estudiante de preparatoria, sintiéndose aún poco acostumbrado a la idea.
Desde la puerta, Haruna Fujisawa se asoma, preguntando si su hermano mayor está listo. A él le resulta extraño que use ese título y le dice que se adelante, aunque confirma que está listo. Mientras la sigue, comenta que el uniforme de marinera realmente le queda bien, lo que la hace sonrojarse. Acto seguido, tropieza y cae de rodillas, ganándose una orden tajante de Haruna para que se apure. Murmura para sí mismo que la pubertad le está pegando fuerte. Al levantarse, ella le entrega una tarjeta, cuya superficie es sorprendentemente fría al tacto. Afuera, le da las gracias por la tarjeta. Se separan para ir a sus respectivas clases, y él le dice que no se meta por error en el aula de primer año, a lo que ella le responde que se calle. Sigue caminando, pensando que su vida en la preparatoria ha sido tranquila hasta ahora, y reflexiona que Haruna es en realidad bastante amable, aunque se enfadaría mucho si alguna vez se lo dijera. Su tranquilo paseo se ve interrumpido bruscamente. Un grupo de individuos le bloquea el paso, sus pies deteniéndose con un golpe seco frente a él. Su expresión se endurece mientras levanta la vista hacia la multitud inoportuna. Son una pandilla de 5 delincuentes, todos armados con bates de béisbol. Su aparente líder, un hombre con gafas de sol, da un paso al frente y le pregunta si él es el mocoso que se encargó del hermano mayor de Yasu. Suspira, reconociendo el patrón familiar. Este tipo de problemas siempre parecen encontrarlo, una consecuencia de sus acciones descuidadas durante el incidente Fujisawa. Mientras piensa esto, uno de los matones blande un bate hacia su cabeza. El líder intercepta el ataque, agarrando a Yori por el cuello de la camisa. Gruñe que saben que fue él y que lo pagará con intereses, advirtiéndole que no se haga el tonto. Sin inmutarse, Yori se da la vuelta, declarando con calma que se han equivocado de persona. En un instante, el enfrentamiento ha terminado. Con un golpe rotundo, Yori tiene al líder inmovilizado boca abajo en el pavimento, con el pie presionado firmemente sobre la nuca del hombre. De pie sobre su oponente derrotado, Yori lanza tranquilamente sus hechizos, murmurando, magia curativa y magia de ocultación. Luego se dirige al hombre derribado, diciéndole que no le haga lidiar con un asunto tan molesto el día de la ceremonia de ingreso. Tras encargarse de los delincuentes y borrar sus recuerdos del encuentro, dirige su atención al edificio de la escuela. Con el asunto zanjado, decide que es hora de entrar para la ceremonia de ingreso. Abre la puerta de su nuevo salón de clases, 1C, y entra, encontrando a Haruna Fujisawa ya esperando junto a la entrada. Su mirada se desplaza hacia el plano de asientos en la pared, buscando su nombre. Ve Yori en la última fila y siente alivio, pensando que es una suerte que le hayan asignado un puesto al fondo del todo. Mientras se acomoda en su asiento, el salón de clases bulle de conversaciones. Observa que el profesor tutor aún no ha llegado, lo que le da un momento para relajarse. Cerca de allí, Haruna le pregunta por la repentina conmoción. Haruna permanece en silencio junto a la puerta del salón, con una expresión indescifrable mientras sostiene su mochila escolar, observando la sala. En un nuevo salón de clases, una joven de impresionante cabello claro hace su entrada, capturando al instante la atención de todos sus compañeros. Los susurros se extienden por el aula, comparándola con una muñeca o un ángel. Yorisu, sentado junto a la ventana, la observa, notando lo mucho que destaca. Ella toma el asiento vacío a su lado, y ambos ofrecen una ligera reverencia. Él se estremece cuando el estudiante a su lado se inclina, susurrando sobre la belleza de la nueva chica. Simultáneamente, Yori siente una oleada de miradas intensas y amenazantes de los otros chicos de la clase, sus celos son palpables. El chico se presenta alegremente como Rentaro Asama. Yori, vacilante, responde con su propio nombre. Al notar que la nueva chica incluso le sonrió a Yori, Rentaro inmediatamente pide cambiar de asiento, confundiendo a Yori. Su intercambio es interrumpido por la llegada de su profesora, quien saluda a la clase. Ella les indica a todos que tomen sus asientos para las presentaciones. Mientras Rentaro le hace un gesto para que preste atención, Yori lo ignora con un chasquido de lengua. La profesora se presenta a la clase como Koshimi su tutora para el año. Cuando la profesora llama a Yori-kun, él se pone de pie, decidido a mantener su presentación simple y segura para evitar más atención no deseada. Dice su nombre, Yorisu, y confirma que está listo. Termina su breve presentación, mencionando los videojuegos y la cocina como sus aficiones, y recibe un aplauso cortés. Las presentaciones continúan sin incidentes hasta que, finalmente, es el turno de la estudiante que todos han estado esperando. La profesora llama a Kudou-san. La chica de cabello claro se levanta de su pupitre, su expresión oculta por las sombras que proyecta su flequillo. Se para frente a la clase, con las manos apoyadas en su pupitre, y se presenta de forma sencilla. Soy Kudou Miyari. Encantada de conocerlos. Sus palabras causan un revuelo de emoción entre los demás estudiantes. El corazón de Yori late con fuerza en su pecho, siente como si ella le acabara de lanzar una mirada directa. Se pregunta si solo está imaginando la fuerte sensación de rechazo que emana de ella. Permanece en silencio mientras Rentaro ríe a su lado. Yori llega a una conclusión silenciosa, ya sea que su mirada fuera real o no, él y Kudou provienen de mundos completamente diferentes. Se sentó en su pupitre, con la barbilla apoyada en la mano y la mirada perdida. A su lado, Kudou Miyari permanecía de pie con una expresión fría e indescifrable. Se resignó a la idea de que probablemente no había ninguna posibilidad de que se llevaran bien en el futuro. La naturaleza de su fatídico encuentro seguía siendo incierta, si al final resultaría ser una bendición o una maldición. Durante una comida casera, Kudou Miyari le pregunta a Yorisu qué tal le fue en la escuela. Él duda, bajando la mirada hacia su plato. Su respuesta es una advertencia, diciéndole que no se meta en más accidentes.
Avergonzada, ella le pregunta si está preocupado y le dice que se calle. Él desestima la preocupación, afirmando que su día no tuvo nada de especial, solo lo de siempre. Luego promete que cosas tan peligrosas no volverán a ocurrir. Ella gira la cabeza ligeramente, insistiendo en voz baja que está bien. Más tarde esa noche, Iori, ahora vestido con un chándal oscuro, salta por los tejados de la ciudad. Activa lo que él llama magia de ocultación. Ha pasado una semana desde la ceremonia de ingreso. Como es su costumbre, se escapa de casa después de cenar para comenzar sus experimentos, con la intención de probar los límites de su resistencia actual. Desde su posición elevada, decide que dirigirse hacia las montañas sería mejor que acercarse a la estación. Tras aterrizar en un camino de tierra, hace una pausa, dándose cuenta de que ha viajado bastante lejos pero todavía le queda mucha energía. Su caminata se ve interrumpida de repente. Asomándose a través del denso follaje, se pregunta qué podría estar pasando aquí mientras es testigo de cómo una pequeña criatura con cuernos es partida violentamente por la mitad. Sus ojos se abren con incredulidad. Ve más de los monstruos con cuernos y entonces se fija en una figura que permanece de pie con calma en medio de la carnicería. Mientras las criaturas chisporrotean y caen, reconoce a la mujer con túnicas tradicionales. Es Kudou Miyari. Kudou Miyari desata de repente un torrente de llamas de su mano, envolviendo a una de las criaturas con cuernos en un vórtice de fuego. El monstruo emite un chillido penetrante mientras es incinerado. Observando desde una distancia segura, Yorisu queda atónito por la demostración de poder, preguntándose si esa única ráfaga fue suficiente para acabar con él. Kudou aterriza suavemente, respirando con dificultad por el esfuerzo. Su breve respiro se ve interrumpido cuando el suelo comienza a retumbar. Desde la oscuridad circundante, emergen más de los pequeños demonios con cuernos, blandiendo armas toscas mientras un pie enorme y con garras se estrella contra la tierra a su lado. Ella aprieta los dientes con frustración, dándose cuenta de que la lucha está lejos de terminar. Desde su posición, Yorisu observa a la horda que la rodea y comprende la cruda realidad: enfrentarse a tantos oponentes será una lucha difícil, incluso para alguien con sus habilidades. El número de enemigos es abrumador. Los pequeños demonios parlotean amenazadoramente, pero la atención de Kudou está en otra parte. No comprende del todo la situación, pero una cosa está clara en su mente: si deja atrás a Yori ahora, se arrepentirá por el resto de su vida. Con una mirada de dolorosa determinación, toma su decisión. Al ver su expresión, Yori solo puede asentir, con el rostro lleno de preocupación. Su mente retrocede a la sesión informativa de la misión. Le dijeron que unos pocos demonios se habían liberado de su sello y habían escapado a las montañas. Sus órdenes eran simples: ir y exterminarlos. Recuerda estar sola al borde del bosque, lista para cumplir con su deber. Recuerda sus propios pensamientos en ese momento. Había exterminado demonios de este nivel muchas veces antes, por lo que no vio razón para cuestionar la asignación o traer algo más que su equipo estándar. Esa decisión, ahora lo entiende, fue un grave error, y este es el resultado. Iori escucha atentamente, su expresión se suaviza al aceptar su explicación. Su atención se ve repentinamente atraída por una nueva y poderosa presencia. Sentado con calma en medio del caos hay un enorme demonio de piel roja, observando la batalla con aire de diversión. Analiza la potente energía demoníaca que irradia de la escena y llega a una conclusión escalofriante: este gran demonio es la verdadera causa de la ruptura del sello, un ser al nivel de los 4 reyes celestiales. Ella mira hacia la oscuridad, una pregunta inquietante formándose en su mente. ¿Sabía la familia principal sobre esta poderosa entidad? Y si es así, ¿aún así la enviaron a enfrentarla sola? Se da cuenta con una sensación de futilidad de que probablemente ya no hay forma de averiguar la verdad. Volviendo su atención a la amenaza inmediata, se enfrenta a la horda de demonios más pequeños. Con resolución, toca un símbolo brillante grabado en su antebrazo, declarando que no puede permitir que estas cosas anden sueltas y que hará lo que sea necesario. Con lágrimas de desesperación surcando su rostro, la joven Miko se arma de valor. Mira fijamente hacia adelante, jurando que aquí es donde se los llevará a todos con ella. Para llevar a cabo esta última jugada, pisa con firmeza el suelo, activando una compleja formación de hechizo que brilla bajo sus pies. Justo cuando el hechizo comienza a surtir efecto, un hombre con un chándal oscuro y capucha aparece de repente ante ella. La Miko le grita que espere, suplicándole al extraño que se vaya de allí de inmediato, pero él ya está en movimiento. Él ignora su advertencia y, con una ráfaga de velocidad, clava su pie en la energía mágica que se concentra en el suelo. El hechizo se hace añicos con un crujido ensordecedor, y las pequeñas criaturas con cuernos que estaba invocando se disuelven en inofensivas motas de luz, dejando a la Miko atónita. Ella lo mira con incredulidad, cuestionando el movimiento inhumano que acaba de presenciar. Para su mayor confusión, se da cuenta de que no puede sentir ninguna energía demoníaca proveniente de él. Su mente se acelera, preguntándose si es siquiera humano. El pensamiento es interrumpido por un rugido furioso del Oni gigante, que le grita al hombre encapuzado, exigiendo saber cómo se atrevió a matar a sus preciosos subordinados. La ira del Oni se convierte rápidamente en molestia, quejándose de que ni siquiera puede ver la expresión en el rostro del hombre. El encapuzado permanece en silencio, observando que el demonio gigante debería poder verlo claramente desde su posición y preguntándose qué significa este extraño fenómeno. Descarta la rareza con un bufido, decidiendo que no importa qué clase de cosa sea el extraño, concluye que puede averiguarlo después de matarlo. Con una sonrisa depredadora, el Oni levanta su enorme katana, preparándose para partir en dos al hombre encapuzado. Un impacto agudo y violento resuena en la oscuridad. Mientras el líder Oni se encuentra en medio de una nube de polvo, una enorme espada lo empala repentinamente por la espalda.
Mira la empuñadura que sobresale de su pecho, no con dolor, sino con una mezcla de confusión y diversión. La espada se hace añicos y de entre el humo emerge el hombre encapuchado. Se para frente a Lonnie empalado, con el puño cerrado y humeando ligeramente, sus ojos brillando con una fría intensidad. Su demostración de poder deja al amigo en absoluta incredulidad. Se pregunta cómo pudo haber desviado esa espada gigante solo con su puño. El líder Oni está igualmente atónito. Ella se da cuenta con creciente horror de que ningún humano ordinario podría realizar tal hazaña. El líder Oni, recuperando la compostura, intenta negociar por su vida. Ofrece tesoros, sugiriendo que solo las cuentas de oración alrededor de su cuello valdrían al menos 10 monedas de oro. Si le perdona la vida, promete llevar al hombre encapuchado a la bóveda del tesoro donde reunió todas sus riquezas. El hombre encapuchado permanece en silencio e inmóvil. Su silencio es roto por la Miko, quien grita una advertencia para que no escuche nada de lo que dice el demonio. Insiste en que los demonios son seres malvados que engañan a los humanos y se alimentan de sus vidas. El líder Oni le gruñe que se ocupe de sus propios asuntos. Ignorando su intercambio, el hombre encapuchado da un único y deliberado paso adelante. Se abalanza, su puño conectando de lleno con el rostro del líder Oni. El impacto es inmenso, enviando al enorme demonio a volar hacia atrás por el aire como un muñeco de trapo. El vuelo del demonio termina abruptamente cuando su cuerpo estalla en una violenta explosión de sangre y vísceras, bañando el claro. La Miko es salpicada con los restos, sus ojos abiertos de par en par por el shock mientras presencia la aniquilación total. Cae de rodillas, temblando. La fuerza pura e increíble del hombre encapuchado es aterradora. Admite para sí misma que su primer instinto es huir, pero sabe que hay algo que debe confirmar primero, si este ser poderoso es un enemigo de la humanidad o no. Mientras esta resolución se forma, un extraño sonido electrónico de pitidos llena el aire. Ella levanta la vista y llama al hombre encapuchado, tratando de llamar su atención. Él no le presta atención. En su lugar, toca un dispositivo en su muñeca y un pequeño objeto brillante se materializa en su mano. Antes de que ella pueda reaccionar, él desaparece en un destello de luz, dejándola sola y sin palabras en el oscuro bosque. Él se desvaneció en motas de luz antes de que ella pudiera siquiera llamarlo. «Espera», gritó, extendiendo la mano hacia el espacio vacío donde había estado su salvador. Ahora, se encuentra sola en el claro silencioso y estrellado, con la tierra removida y la enorme katana de Lonnie clavada en el suelo como únicos vestigios de la batalla. Totalmente desconcertada, solo puede preguntarse, ¿qué fue eso? En una apacible mañana de primavera, Yorisu suelta un bostezo enorme en su salón de clases, sintiéndose completamente agotado. Su amigo, Rentaro Asama, se da cuenta y le pregunta por el gran bostezo. Iori explica que estuvo ocupado, lo que lleva a Rentaro a bromear sobre si estuvo viendo videos indebidos. Iori descarta la broma, aclarando que su reloj se rompió y estuvo despierto toda la noche tratando de arreglarlo. Rentaro examina el reloj y comenta que no parece roto en absoluto. Él confirmó que solo se veía bien por fuera. El verdadero problema, explicó, era que no paraba de activar alarmas que él nunca había puesto. Un recuerdo del incesante pitido de la noche anterior cruza por su mente, recordándole por qué durmió tan poco. Su mente recordó la causa, el reloj se había dañado cuando aplastó a un monstruo el día anterior, el impacto fue demasiado fuerte para el dispositivo. De vuelta al presente, Rentaro le pregunta si todavía funciona como reloj. Iori lo confirma, pero se resigna a tener que comprar uno nuevo. Aprovechando la oportunidad, Rentaro le pregunta en broma si puede quedarse con el viejo. Él acepta, pero con descaro se lo ofrece por 3.000 yenes, para sorpresa de Rentaro. Mientras bromean, su compañera de clase, Kudou Miyari, pasa junto a sus escritorios. Regatea el precio un poco, pero sus pensamientos divagan. La tranquilidad del día escolar hace que los sucesos de ayer parezcan un sueño lejano. Su ensoñación se interrumpe cuando se fija en el tobillo de Kudou Miyari y grita su nombre al ver las vendas. Inmediatamente le pregunta por la herida. Con una sonrisa agradable, Kudou tranquiliza a sus amigas preocupadas diciéndoles que solo se torció el tobillo y que no es nada grave. Pero Yori sabe la verdad, un vívido recuerdo de ella rodeada de monstruos confirma que todo lo que ocurrió ayer fue terriblemente real. Mientras ella habla con sus amigas, él se pregunta qué ocurrió realmente. Con un gesto sutil, apunta con los dedos hacia su grupo y activa silenciosamente una habilidad, tasación. La habilidad se activa, revelando lo que una tasación muestra cuando se usa en un humano. Una ventana de estado, visible solo para él, aparece sobre Kudou Miyari. Confirma su identidad y edad, pero lo más importante, detalla su estado, cortes y contusiones menores por todo el cuerpo, fatiga y el hecho de que resultó herida en una batalla con un demonio llevada a cabo bajo las órdenes de su familia. Consideró la información de su habilidad de evaluación, su mente conjurando posibilidades. ¿Podrían sus heridas ser el resultado de un abuso? Se imaginó un escenario sombrío que involucraba a un hombre con antecedentes penales, preguntándose si esa era la verdadera fuente de su estado actual. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía ni idea del tipo de trasfondo del que provenía la familia Kudou. La evaluación había revelado la batalla, pero no el contexto. Pensó en preguntárselo directamente, pero la idea le pareció llena de complicaciones. Sus pensamientos se desviaron hacia la imagen pública de ella. Kudou Miyari era conocida como la hija de una familia distinguida. Poseía una personalidad encantadora, sobresalía tanto en lo académico como en los deportes, e incluso había pronunciado el discurso de la ceremonia de ingreso, ganándose la admiración de sus compañeros. Como resultado, había ascendido a la cima de la clasificación de la escuela en solo una semana.
Ahora, Kudou Miyari era conocida por todos como el ángel de la escuela, una figura aparentemente perfecta e intocable. Reflexionó sobre la enorme distancia social que los separaba. Ella era popular y él un marginado. Acercarse a ella solo atraería una atención no deseada. Además, como había usado magia de ocultación durante la batalla, ella no lo reconocería de todos modos. Resolvió que probablemente era mejor olvidar todo el incidente. Su hilo de pensamiento se hizo añicos cuando Rentaro Asama lo llamó por su nombre, preguntándole por qué se había quedado paralizado de repente. Sobresaltado, Iori intentó restarle importancia, murmurando que estaba tratando de olvidar algo justo cuando Kudou Miyari pasaba junto a ellos en el pasillo. Siguió distraído mientras Asama intentaba continuar su conversación. Iori se disculpó, culpando a una repentina oleada de somnolencia. Sin embargo, internamente admitió la verdad, simplemente estaba preocupado por Kudou-san y sus heridas. Asama reveló que había estado hablando de Kudou, transmitiendo que ella le había dicho a otros que simplemente se había torcido el tobillo y que no era nada grave. Le aconsejó a Iori que para estudiantes como ellos, incluso hablar con ella era un sueño lejano, por lo que preocuparse era inútil. Iori no pudo más que estar de acuerdo. Observó cómo Haruna Fujisawa saludaba alegremente a Kudou en el pasillo. Reflexionó que, a diferencia de Fujisawa, que había sido una víctima clara de un crimen, la situación de Kudou era diferente. No había nada que él pudiera hacer. Mientras llegaba a esta conclusión, un suave pitido sonó en su muñeca. El pitido de repente se hizo más fuerte e insistente, emanando del reloj en su muñeca. El sonido agudo y repetitivo sobresaltó a Asama, quien saltó hacia atrás y exigió saber qué estaba pasando. Iori miró el dispositivo, su expresión se tornó alarmada. Él manipula torpemente el dispositivo mientras este sigue sonando con fuerza, atrayendo la atención de toda la clase. Se disculpa por el ruido, explicando que su reloj está roto y que está intentando apagarlo. Cerca de allí, Kudou Miyari lo mira fijamente, con una expresión de asombro y silencio. Su extraña reacción llama la atención de Haruna Fujisawa, quien le pregunta si algo anda mal. Kudou, con aspecto pálido, resta importancia a la preocupación y se disculpa, diciendo que necesita apartarse un momento. Mientras ella se aleja, Iori finalmente logra silenciar el reloj. Lo examina, dándose cuenta de que su estado es peor de lo que pensaba. Rentaro Asama le ofrece en broma comprar el reloj roto por 3.000 yenes, una oferta que Iori rechaza rápidamente. Suspira, colocando su bolso junto al escritorio. Supone que la tienda probablemente le dará uno nuevo en lugar de intentar repararlo. Justo cuando se acomoda, ella aparece frente a su escritorio, con la mirada fija e intensa en él. Inclinándose hacia él, se disculpa por molestarlo y le pregunta si tiene algo de tiempo después de clase. Desconcertado, Iori le pregunta qué es lo que quiere. Su mirada se intensifica, ejerciendo una presión palpable que lo hace estremecerse. Ella responde que su pregunta está bien, pero su tono sugiere que hay algo más. Entonces, fuera de la vista de los demás estudiantes, le pasa discretamente una nota doblada. Con un suave suspiro y una sonrisa cómplice, ella acusa recibo de su comprensión tácita. Enderezándose, le informa que lo estará esperando después de clase en el lugar indicado en la nota. Él la ve marcharse, mientras una abrumadora sensación de pavor lo invade. Ya puede sentir que esto se va a convertir en un enorme fastidio. Finalmente logró deshacerse de los otros estudiantes, cuyos susurros sobre haber sido llamado por Kudou-san lo siguieron por los pasillos. Con un suspiro de alivio, se encuentra de pie frente al club de literatura, un club que ni siquiera sabía que existía. Llama a la puerta y una voz desde adentro lo invita a pasar. Al abrir la puerta corrediza, anuncia su presencia. Kudou Miyari ya está allí, arrodillada formalmente en el centro de la habitación con suelo de tatami. Duda en el umbral, con una gota de sudor formándose en su sien. Inseguro de la etiqueta adecuada para la situación, se pregunta qué se supone que debe hacer y si debería quitarse los zapatos para unirse a ella en el suelo. Mientras él permanece allí, las manos de ella se mueven nerviosamente en su regazo. Ella también parece estar cuestionando el propósito de esta reunión. Luego, inclinando la cabeza profundamente en un gesto de profundo respeto, le agradece por haberle salvado la vida la noche anterior, declarando que está verdaderamente agradecida. Sus palabras lo dejan atónito y confundido. Se pregunta internamente cómo es posible que ella supiera que fue él quien la ayudó. Ella responde a su pregunta no formulada directamente, afirmando que lo sabe por su reloj. Ella explica con más detalle, recordando los eventos de la noche anterior. El reloj que él llevaba a la escuela era idéntico al que llevaba su rescatador, y la alarma que sonó en clase fue la misma que ella escuchó entonces. Las piezas encajan para él. Ahora lo entiende. La alarma del reloj estaba programada para sonar en el momento en que su magia de ocultación se desvaneciera. Ella debió haberlo visto por un instante cuando él usó su transferencia espacial para irse. Al darse cuenta de que ya no tiene sentido negarlo, decide que él también tiene algunas preguntas para ella. Ella lo mira y le pide confirmación directamente. Tú fuiste el de anoche, ¿verdad, Iori-san? Él lo admite, confirmando que fue él quien estuvo allí ayer. Con la verdad ahora entre ellos, pregunta si la única razón por la que lo convocó fue para expresarle su gratitud. La pregunta parece tomarla por sorpresa. Ella permaneció sentada en el suelo mientras Iori la observaba desde arriba, con la mente acelerada. Razonó que si solo hubiera querido agradecerle, no lo habría convocado de una manera tan directa. Tenía que haber otra razón, más importante, por la que lo llamó allí. Ella levantó la vista, su expresión se tornó seria al enfrentar su acusación no verbal.
Admitió que él tenía razón, reconociendo que sería una falta de respeto de su parte intentar evadir su pregunta ahora. Entonces, en un movimiento que lo dejó completamente desconcertado, ella apoyó la frente en el suelo en una profunda y formal reverencia. Su voz sonaba tensa mientras hacía su súplica, necesitaba que le prestara su fuerza para exterminar a los demonios que acechaban en su ciudad. En un bullicioso distrito de la ciudad por la noche, un hombre descontento en traje se queja a gritos de su jefe. Mientras desahoga sus frustraciones, una mujer de largo cabello oscuro, sosteniendo una bebida, se le acerca con una sonrisa cómplice. Le pregunta si puede unirse a él y, sorprendido, él acepta de inmediato. La escena cambia a la azotea de una escuela donde Kudou Miyari está derrumbada en el suelo. Iorisu está de pie junto a ella, preguntándose por la verdadera razón de sus acciones repentinas. Sus pensamientos se oscurecen al considerar la presencia de demonios en esta ciudad. Recuerda la antigua historia de esta tierra. Durante siglos, han existido diversos demonios que se alimentan del miedo generado al dañar a la gente para expandir sus propios territorios. Para combatir esta amenaza, aquellos que obtuvieron el poder para oponérseles se hicieron conocidos como exorcistas. Se dice que los descendientes del linaje Kudou, como Kudou Miyari, tienen la tarea de cazar a estos demonios noche tras noche. De vuelta en el presente, Kudou inclina la cabeza con angustia. Explica que un poderoso demonio ha escapado de su sello y ahora se esconde en algún lugar de la ciudad. Admite que, en su estado actual, carece del poder para derrotarlo. Ella levanta la vista hacia Yori, con voz suplicante. Por el bien de salvar la ciudad, le pregunta si estaría dispuesto a ayudarla. Él la mira, con una gota de sudor en la mejilla, mientras se pregunta internamente si este mundo está realmente tan inmerso en la fantasía. Él duda, permaneciendo en silencio. Al ver esto, Kudou lo mira fijamente con intensidad, haciendo que él se estremezca. Ella añade rápidamente que, por supuesto, se asegurará de que sea recompensado adecuadamente por sus esfuerzos. Su mirada se agudiza mientras considera sus palabras, concluyendo que probablemente no está mintiendo. Activa su habilidad de tasación, que confirma su identidad como Kudou Miyari, una humana de 16 años. El análisis detalla sus heridas leves, fatiga e intensa ansiedad por su misión. Habiendo verificado su estado, él accede a ayudar en todo lo que pueda. El rostro de Kudou se ilumina de alivio y le da las gracias profusamente. Él reflexiona internamente que ella está en el mismo lado de la fantasía que él y que ya conoce sus habilidades. Se para ante ella, resuelto. Por ahora, cooperará con ella, en parte para vigilar las cosas y observar la situación a medida que se desarrolla. Necesitaba estar seguro de una cosa. De pie frente a Kudou Miyari, le preguntó directamente si era humana. Él confirmó con calma que, en efecto, era humano. La confirmación no calmó la conmoción de ella, no podía comprender cómo un simple humano podía poseer tal poder, llamándolo monstruo. Él admitió que no estaba del todo seguro de cómo explicarlo. Ella lo invitó a sentarse y comenzó a explicar el origen de sus misteriosos poderes, vinculándolos a un incidente de 2 años atrás. Le preguntó si recordaba la explosión de gas en una escuela secundaria, un suceso que él recordaba de las noticias por haber cobrado la vida de 25 estudiantes. Él confirmó su recuerdo del evento, pero añadió sombríamente que la historia oficial no era la verdad. Ella detalló los verdaderos acontecimientos de ese día. Un ser misterioso de otro mundo había aparecido en esa aula, otorgando una habilidad a cada estudiante presente antes de transportarlos a todos lejos, a todos excepto a él. Fue el único que sobrevivió al incidente, un hecho que solo podía atribuir a la pura suerte. Kudou escuchó atentamente, admitiendo que la historia sonaba increíble, pero después de presenciar su increíble poder, no podía descartarla como una mentira. Su expresión se endureció con determinación. Declaró que si le resultaba difícil de creer o no era irrelevante, en este momento, necesitaban su poder. Con eso, aceptó su historia, afirmando que este entendimiento facilitaba mucho las cosas. Habiendo establecido una confianza tentativa, cambió el tema a su objetivo. Le presentó un dibujo del demonio que se escondía actualmente en la ciudad, un monstruo mítico con cabeza de buey conocido como Usioni. Iori reconoció el nombre mientras ella explicaba que su notoriedad se debía a su inmenso poder y naturaleza peligrosa, lo que lo convertía en un enemigo particularmente problemático. Él dedujo correctamente que el Usioni debía estar disfrazado de humano para esconderse en la ciudad. Ella confirmó su sospecha, añadiendo que por esta razón, necesitaban mantener su existencia lo más discreta posible mientras lo cazaban. Él resumió su objetivo, encontrar y eliminar al Usioni antes de que pudiera causar caos y herir a la gente. Kudou lo afirmó, disculpándose por las muchas restricciones que le imponía. Él restó importancia a su disculpa, afirmando que no había problema, había anticipado complicaciones y estaba preparado para manejarlas, siempre que su información fuera precisa. Luego reveló sus propios preparativos. Ya había liberado Shikigamis, talismanes de papel, por toda la ciudad para detectar cualquier rastro de energía demoníaca. Explicó con confianza que no importa lo bien que un demonio se disfrace de humano, nunca puede ocultar por completo su aura demoníaca. Sin embargo, le advirtió que sus Shikigamis solo podían señalar una ubicación general, no una específica. Por eso, estimó que tardarían al menos una semana en rastrear a Usioni. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que para que ella propusiera cazarlo con tanta confianza, ya debía tener algún tipo de plan en mente. Él acepta que es posible avisarle a Kudou Miyari si detecta la energía del demonio, pero duda. Ella lo presiona, preguntándole qué piensa hacer. Confundido, él pide una aclaración, encontrando la respuesta obvia.
Ella insiste en que le avise inmediatamente si siente algo. Con un repentino chasquido de dedos, su determinación se solidifica. Declara su intención de acabar con el monstruo rápidamente, preguntándose si ese no era el objetivo de todo su esfuerzo. En otro lugar, una mujer de largo cabello oscuro invita cálidamente a un hombre a su habitación. Visiblemente nervioso y sonrojado, el hombre no puede creer su suerte, tartamudeando que nunca ha conocido a alguien con quien se lleve tan bien. Acepta su oferta con entusiasmo. Más tarde, se despierta con un sobresalto dentro de un coche, dándose cuenta con confusión de que han conducido hasta un edificio remoto y en ruinas en medio de la nada. Un impacto repentino y violento lo arroja fuera del vehículo. Tirado en el suelo, le pregunta desesperadamente a la mujer qué está pasando. El rostro de ella comienza a agrietarse y distorsionarse mientras ofrece una disculpa simple y escalofriante. Su cuerpo se contorsiona de forma antinatural, los huesos crujen y la carne se desgarra mientras se transforma. Explica que, como no pudo contactar a sus subordinados, no tuvo más remedio que recurrir a métodos tan bruscos. El hombre solo puede mirar desde el suelo, paralizado por el terror. La transformación se completa, revelando una criatura monstruosa, parecida a una araña, con cuernos enormes y fauces abiertas. Se cierne sobre su indefensa presa. Las lágrimas corren por su rostro mientras grita de puro horror, llamando monstruo al ser que tiene delante. La criatura responde con fingida indignación, regañándolo por ser tan cruel después de haber estado elogiando su belleza momentos antes. Se acerca a su aterrorizada presa, pidiéndole al hombre que no sea tan frío. El hombre retrocede arrastrándose por el suelo, gritándole a la criatura que se mantenga alejada y no se acerque más. Su voz destila un júbilo sádico mientras le recuerda su promesa de que pasarían la noche juntos, con su monstruosa forma cerniéndose sobre él. Tras su burla, el demonio se abalanza con un chillido horripilante, con las garras extendidas hacia el hombre indefenso. Levanta sin esfuerzo al hombre que forcejea, quien sigue gritando que se detenga. A lo lejos, otra figura observa la escena. Aprieta el puño, molesto porque alguien se interpone en su camino, y decide mantener la distancia y observar por ahora. Elusioni se detiene, sintiendo que algo anda mal. En un instante, la víctima es arrancada de sus garras, volando por los aires. Elusioni mira atónito y confundido. La fuente de la intervención se aclara, el hombre encapuchado ha lanzado un hechizo, identificando su habilidad como magia de teletransportación espacial. La magia deposita suavemente al hombre, ahora inconsciente, en el suelo, lejos del alcance del demonio. Con el civil a salvo, el hombre encapuchado reaparece al instante, ahora de pie directamente sobre la espalda de Elusioni mientras este flota muy por encima de las copas de los árboles del bosque. El demonio ruge de confusión y rabia. Mira hacia abajo con una leve sonrisa de confianza, aliviado de que su maniobra haya tenido éxito. Se dirige a la criatura por su nombre, Usioni, declarando que ya la tiene. Es hora de matar a algunos demonios. Con una sonrisa de confianza, el joven encapuchado se enfrenta a un monstruoso demonio de múltiples extremidades, declarando que ha atrapado a Usioni. Sin embargo, los acontecimientos comenzaron unos minutos antes, con una llamada telefónica urgente de Miyari Kudo. Su voz resuena por el altavoz, anunciando a Yori-san que la criatura está suelta. Respondiendo a su alerta, mira su teléfono mientras Kudo le proporciona la ubicación, tocando un mapa para indicar un callejón en el distrito comercial. Ella le informa que han detectado un Usioni detrás de un hotel en esa zona. Él acusa recibo de la información, apretando el puño mientras confirma que se dirige hacia allí de inmediato. Comienza a moverse, pero Kudo lo interrumpe con una actualización desde su puesto de mando. Le advierte que el objetivo se está moviendo más rápido ahora y parece estar usando un taxi. A este ritmo, no cree que pueda alcanzarlo a pie. Él escucha, procesando la nueva complicación. Para superar la distancia, invoca su poder. Un vórtice de energía se arremolina a su alrededor mientras desata magia de viento, impulsándose hacia adelante a una velocidad increíble. Mientras corre por la ciudad, habla por su teléfono, diciéndole a Kudo que una vez que la señal se detenga, se dirigirá directamente a la ubicación y se reunirá con ella allí. Su velocidad la sorprende, le pregunta si de verdad ya los ha alcanzado. Él confirma que tiene al objetivo a la vista, un sedán blanco, y le pide que realice una comprobación. Kudo obedece, activando su habilidad de tasación. Su análisis revela 3 individuos, el Usioni Kishima de 1900 años, hambriento de energía espiritual, un Oni menor subordinado de 500 años disfrazado de conductor, y un humano de 41 años, Iguchi Tamotsu, que está borracho y bajo un hechizo de ilusión. Tras recibir la tasación, le confirma sus sospechas a Kudo. No hay duda de que el Usioni está en el taxi, con un Oni menor al volante. La última pieza de información horroriza a Kudo. Se da cuenta con un jadeo de que hay un hombre humano con ellos, y que probablemente planean convertirlo en su primera víctima. Ella traga saliva y le pregunta qué piensa hacer. Él expone tranquilamente su plan, simplemente alejará al hombre de Usioni y luego los teletransportará a ambos a un lugar seguro. Le indica que espere en el lugar de su batalla con el Oni del día anterior. Kudo empieza a protestar, pero él termina la llamada, diciendo que pueden mantenerse en contacto por chat. Ahora, de pie en una azotea con vistas a la calle, observa el taxi. Considera que teletransportarse a un coche en marcha sería un engorro. Decide esperar y ver por un momento, justo cuando la verdadera y monstruosa forma de Usioni comienza a emerger del vehículo, cerniéndose sobre su indefensa presa. En otro lugar, Yorisu revisa su teléfono. Ha llegado al lugar especificado, pero aún no ha tenido noticias de Kudo. Al darse cuenta de que la situación es mala, decide que debe actuar rápidamente. Decidiendo tomar el asunto en sus propias manos, se agacha con una sonrisa de confianza, anunciando que él comenzará las cosas.
Con un sonido como de cristales rotos, el espacio frente a él se fractura y desaparece. Mientras tanto, Kudou Miyari mira hacia el cielo nocturno. No sabía lo que Yori estaba planeando, pero nunca imaginó que aparecería tan alto. Habiendo despegado ya sus talismanes de papel para suprimir el poder del yokai, se arma de valor, comprendiendo que este será el lugar de su batalla final. Se prepara para unírsele. En lo alto, el hombre encapuchado se para despreocupadamente sobre la cabeza de un demonio colosal y con cuernos. La bestia ruge de furia y confusión, exigiendo saber qué hizo. El joven explica con calma que está en caída libre desde 200 metros de altura. Luego salta de la cabeza del demonio, diciéndole que disfrute de la última vista de su vida. Mientras cae en picado, el demonio grita desesperado que espere. Usando magia de viento para amortiguar su caída, aterriza suavemente en el suelo. Kudou corre hacia él, llamando su nombre con alivio. Él la atrae rápidamente hacia sus brazos, comprobando si está bien antes de centrar su atención en la amenaza inminente. En ese instante, el demonio colosal se estrella contra la tierra con un estruendo ensordecedor, enviando una onda de choque masiva de tierra y escombros hacia afuera. El hombre encapuchado protege a Kudou de la explosión. El polvo se asienta para revelar un enorme cráter excavado en el paisaje. En el fondo yace la forma inmóvil del demonio con cuernos, con el hombre encapuchado sentado tranquilamente al borde del cráter. A pesar del impacto devastador, el cuerpo del demonio se contrae. Kudou, ahora de pie junto a su compañero, pregunta si cree que está muerto. Él responde con un simple y seguro no. Su evaluación resulta ser correcta cuando los músculos de la criatura se contraen de nuevo. Aún no ha terminado. Él y Kudou Miyari observan como el colosal demonio, lejos de estar derrotado, se pone lentamente en pie. Su cuerpo destrozado humea mientras se levanta, provocando un grito ahogado de incredulidad por parte de Kudou. Mientras la forma de la criatura se recompone, Kudou exclama conmocionada que su cuerpo aplastado se está regenerando. Él solo puede observar con un frustrado chasquido de lengua. El único ojo inyectado en sangre del demonio se centra en él, lleno de puro odio. La criatura hierve de rabia, jurando que no perdonará al muchacho y que lo matará. Impávido ante la amenaza, evalúa la situación con calma. Concluye que, tal como pensaba, un jefe de este calibre requiere un golpe final decisivo. Levanta las manos, acumulando energía. Una poderosa oleada de frío emana de él mientras desata su magia de hielo, haciendo que una enorme y dentada formación de hielo brote del suelo con un fuerte crujido. El demonio ruge y carga directamente hacia ellos. Kudou grita una advertencia de que Illusioni se acerca, pero él permanece quieto, con los ojos fijos en la amenaza. Se mantiene firme, murmurando todavía no, esperando el momento preciso para atacar. Cuando la bestia acorta la distancia, finalmente grita, ahora. A su orden, el colosal fragmento de hielo se lanza hacia adelante, golpeando al demonio que carga con una fuerza tremenda. El impacto es devastador, un estruendo ensordecedor resuena mientras el hielo y la carne explotan hacia afuera. El cuerpo de la criatura se hace añicos, esparciéndose por el suelo. Mientras el polvo se asienta, él permanece jadeando, creyendo que la lucha por fin ha terminado. Pero Kudou, mirándolo con preocupación, señala que algo anda mal en su rostro. Se lleva una mano a la cara, y una sola gota de sangre gotea de su nariz, evidencia del esfuerzo que la poderosa magia ha supuesto para su cuerpo. Un momento después, una pantalla translúcida se materializa ante sus ojos. La mira, desconcertado, mientras muestra su estado. Su mirada se posa en sus PM, que marcan un rotundo 0 de 850. La comprensión de lo que ha sucedido lo deja sin palabras. Intenta una risa débil, tratando de restarle importancia a su estado. Reflexiona que debe haberse emocionado demasiado, usando hechizos superpoderosos que drenaron por completo su magia. Kudou Miyari lo observa, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Intenta tranquilizarla, diciendo que estará bien después de una siesta rápida, pero su cuerpo cede y se desploma hacia adelante. Su colapso provoca un grito de pánico de Kudou Miyari. Él se desploma contra ella, su cuerpo pesado e inerte. Sosteniéndolo, ella mira hacia adelante en estado de shock, con lágrimas asomando en sus ojos mientras se pregunta frenéticamente qué hacer. Un débil pitido electrónico resuena en el silencio. Mientras su conciencia se desvanece, una voz resuena en su mente. Confirma la subyugación exitosa de un monstruo único, otorgándole una bonificación extra. Ha adquirido un nuevo título, aquel que derrotó al nombrado. La voz anuncia entonces que está iniciando el proceso para que adquiera una habilidad extra, una llamada a una mayor evolución que resuena en las profundidades de su mente. Abre los ojos. La batalla había terminado y despierta en una habitación desconocida, sentándose en una cama con una compresa fría en la frente. Se pregunta en voz alta dónde está, justo cuando una voz femenina expresa alivio de que por fin haya despertado. Recuerda la pelea con Illusioni y reconoce a la chica que está frente a él como Kudou. Abrumado por la culpa, se disculpa profusamente, lamentando haberla puesto en peligro y provocado esta situación. Ella refuta rápidamente su disculpa, insistiendo en que desmayarse fue su propio error y que no debería preocuparse por ello. Él intenta protestar, pero ella se mantiene firme. Él cede, razonando que, dado que el monstruo fue derrotado y ninguno de los dos resultó herido, todo debería estar bien. Entonces pregunta dónde están. Kudou duda un momento antes de revelar que están en su casa. Su expresión se queda completamente en blanco ante esta inesperada revelación. Se frota los ojos, preguntando si ha oído mal. Mientras ella se da la vuelta, Kudou simplemente confirma lo que dijo. De pie en el balcón de un rascacielos, ella le pregunta por la cena y se ofrece a prepararle algo.
Él permanece en silencio, mirando la ciudad. Mientras tanto, en una extensa finca tradicional japonesa, la noticia llega con una fuerza impactante: el Usioni ha sido derrotado. En el interior, un anciano está atónito. Un subordinado informa que la energía espiritual del Usioni se ha desvanecido por completo. El anciano exige confirmación, con la voz cortante por la incredulidad. Se confirma el informe, y la noticia del sometimiento de Usioni provoca una onda de choque en toda la residencia principal de la familia Kudou, generando un murmullo entre los exorcistas del clan allí reunidos. El anciano contemplaba el informe. El prestigioso clan Kudou, una familia de exorcistas, había asignado la subyugación de Usioni a Kudou Miyari, una de las candidatas a la próxima jefatura. Según toda lógica, debería haber sido un logro imposible. Esto se debía a que el Usioni es el demonio de más alto rango que ha asolado Japón desde la antigüedad. Incluso si los más grandes exorcistas de la era se reunieran, simplemente sellarlo sería el límite absoluto de su habilidad colectiva. Por lo tanto, cuando el clan se enteró de que el demonio se había liberado de su sello junto con sus seguidores, los exorcistas se sumieron en un estado de gran angustia. Su pánico estaba justificado. La fuerza general de los exorcistas había disminuido drásticamente en comparación con la época en que el Usioni fue sellado por primera vez, como resultado de la disminución de su número y la extinción de familias influyentes. No tenían capacidad para volver a sellarlo, y mucho menos para derrotarlo, lo que los llevó al desesperado plan que idearon. La estrategia consistía en permitir deliberadamente que alguien con un inmenso poder espiritual fuera devorado por el Usioni. Esperaban que esto ralentizará los movimientos del demonio, creando una breve oportunidad para intentar un sello. La persona elegida para este papel era un cordero de sacrificio. Ese sacrificio iba a ser Kudou Miyari. Como candidata a la próxima jefatura de la familia, carecía de influencia política y ocupaba una posición débil, lo que la hacía prescindible. Le dieron información falsa de que un Oni menor había escapado y la obligaron a asumir la responsabilidad de la región. Bajo el pretexto de una orden de subyugación, fue enviada a enfrentarse a Usioni, todo para que pudiera ser utilizada como sacrificio. Ese era, en efecto, el plan del clan. El anciano presiona al miembro del clan que tiene delante, exigiendo saber cómo, entonces, Miyari logró derrotar a Usioni. El hombre duda, tartamudeando sobre los detalles. Él explica que el informe es breve. Según Miyari-sama, quien realmente llevó a cabo la subyugación fue, al parecer, un colaborador. Mientras el equipo de respuesta procesa las fotos del lugar del incidente, la expresión del anciano se endurece ante la mención de un compañero desconocido. El miembro del clan presenta un dispositivo que muestra las fotos. Mientras el anciano y un miembro más joven del clan miran la pantalla, sus rostros se contraen con incredulidad y conmoción. Contempló la imagen en la pantalla, confirmando la identidad de la enorme criatura con garras. Era, en efecto, el Usioni, aniquilado. A su alrededor, la sala se llenó del murmullo incrédulo de los otros miembros del clan. Se preguntaban cómo era posible haber partido al Usioni, con su famosa piel resistente, en dos. La voz de un hombre se alzó por encima de las demás con absoluta incredulidad. Este hombre, Kudou Genji, un candidato principal para la jefatura de la familia, silenció la sala. Declaró que el método de la derrota del demonio no era el problema. La prioridad, insistió, era decidir cómo castigar a Kudou Miyari por violar su principio absoluto de secretismo. Se burló de la mención de un colaborador, calificando la idea de ridícula. El hecho de que la identidad de esta persona no estuviera documentada, argumentó, era prueba de que Miyari estaba ocultando algo. Volviéndose hacia el anciano sentado, se dirigió a él como abuelo y exigió que juzgaran a Kudou Miyari sin demora. El anciano, sin embargo, aconsejó un camino diferente. Aunque reconoció que las reglas deben mantenerse, afirmó que la flexibilidad es a veces necesaria. Propuso que, en lugar de un castigo, deberían centrarse en construir una relación amistosa con el poderoso colaborador de Miyari. Genji escuchó, su expresión se endureció mientras preguntaba qué quería decir su abuelo. Su puño se apretó con fuerza mientras asimilaba la implicación. Con una rabia apenas contenida, preguntó si eso significaba que simplemente pasarían por alto las acciones de Miyari. El anciano emitió su veredicto. El castigo de Miyari sería poner a su supuesto colaborador bajo vigilancia. Luego, instruyó al miembro más joven del clan que informara a Miyari de la decisión, una orden que fue aceptada de inmediato. La decisión sumió a Genji en una furia silenciosa. Rechinando los dientes, se marchó furioso, maldiciendo al viejo zorro y a Miyari en voz baja. A solas, hervía de rabia, sus pensamientos consumidos por Kudou Miyari. Se preguntó cuántas veces más pretendía provocarlo antes de quedar satisfecha. Aún furioso por su humillación anterior, se enfrenta directamente a Kudou Miyari. Le dice que si tan solo se hubiera convertido en su propiedad en aquel entonces, la habría apreciado. Luego le deja clara su exigencia, debe abandonar su título de candidata a la próxima jefatura y pertenecerle. Miyari le da la espalda, con una expresión fría y resuelta. Declara que ella decidirá su propia vida y no tiene intención de recibir órdenes de él. Con firmeza, le dice que se vaya. Su rostro se contrae de pura rabia ante su desafío. Golpea con el puño una superficie cercana, rugiendo de frustración. La mira mientras se aleja, con los ojos ardiendo de malicia. Jura en silencio que no escapará y que la hará sufrir por esta humillación. La escena cambia a un tranquilo apartamento por la noche, donde se ha preparado una comida sencilla. Dentro, el hombre encapuchado y Kudou Miyari comen. El único sonido en la habitación es el de los palillos. El silencio lo rompe Miyari, quien expresa en voz baja su esperanza de que disfrute la comida.
Tras tomar un sorbo de su taza, él comenta lo silenciosa que se siente la casa. Luego elogia la comida, exclamando que es increíble, incluso mejor que la sopa de miso que él mismo prepara. Una pequeña sonrisa de satisfacción aparece en los labios de Miyari mientras le pregunta si de verdad lo dice. Miyari le pregunta si de verdad está bien que no contacte a su familia. Él le asegura que no hay problema, explicando que ya les dijo que se quedaría en casa de un amigo. Luego le devuelve la pregunta, expresando más preocupación por el hecho de que ella deje entrar a alguien como él en su casa y preguntándole por sus padres. Su expresión se vuelve sombría mientras desvía la mirada. Revela en voz baja que siempre ha vivido aquí sola. Él nota que su tono cambia al instante, volviéndose el mismo tono frío y distante que escuchó el primer día de clases. Al darse cuenta de que la familia es un tema delicado para ella, decide dejar el asunto y no indagar más. Expresó su alivio, preguntándole a Kudou Miyari si esto significaba que el Usioni y otros yokai ya no aparecerían en la ciudad. Ella confirmó que, como mínimo, no deberían. El pensamiento le trajo una sensación de paz, al considerar que su hermana pequeña y su padre estaban ahora a salvo de ese peligro en particular. Con esa preocupación resuelta, Miyari recordó algo más. Le presentó un grueso fajo de billetes, explicando que era una recompensa por su cooperación en el sometimiento de Usioni, un total de 1.000.000 de yenes. Él se quedó mirando el dinero, completamente atónito. Se negó de inmediato, insistiendo en que no podía aceptar una suma tan grande. Miyari insistió, diciéndole que no dudara si no era suficiente. Con un toque de molestia, afirmó que por derrotar a un Usioni, la cantidad era en realidad modesta, y rechazarla traería deshonra al nombre Kudou. Se dio cuenta de que ella no cedería. Cediendo, aceptó tomarlo, para satisfacción de ella. En ese momento, su teléfono sonó con un mensaje de su hermana, regañándolo por llegar tarde y recordándole que era su turno para las tareas. Mientras leía sus mensajes, reflexionó que con todas las cosas extrañas que estaban sucediendo, al menos podría usar el dinero para reemplazar su reloj de pulsera. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba su teléfono. Se levantó rápidamente, disculpándose con Miyari y agradeciéndole la comida antes de anunciar que se iba a casa. Ella lo vio irse, asintiendo a su partida. Mientras se ponía la chaqueta junto a la puerta, Miyari lo observaba desde la mesa. Dudó un momento antes de pronunciar su nombre en voz baja, Ioriku. Él se detuvo, preguntando si había dicho algo. Desde su asiento, ella respondió rápidamente que no era nada. Fuera del edificio de apartamentos, se giró para despedirse por última vez, prometiendo verla en la escuela. Mientras se alejaba, ella observó su espalda en retirada y de repente volvió a gritar su nombre, esta vez con más urgencia. Él se detuvo, volviéndose confundido. Antes de que pudiera darse la vuelta por completo, ella corrió hacia adelante y tiró de la manga de su chaqueta, deteniéndolo en seco. Tenía la cabeza inclinada mientras comenzaba a hablar. Levantó la vista, con el rostro iluminado por una sonrisa brillante y sincera. De verdad, exclamó, con la voz llena de emoción genuina, muchas gracias. Él quedó completamente desconcertado por la repentina muestra de afecto, un sonrojo apareció en sus mejillas mientras tartamudeaba una respuesta. Camina a casa, y los recientes acontecimientos le recuerdan el incidente con Fujisawa-san. Se siente aliviado de que, una vez más, las cosas se hayan resuelto. Al cruzar la puerta de su casa, su hermana está allí esperándolo y lo saluda con un tranquilo bienvenido. Él le pregunta de inmediato si está enfadada con él. Ella lo mira con una expresión neutra y le pregunta si de verdad no lo está. Al ver su reacción, él se disculpa por haberla preocupado. Luego le da una suave palmada en la cabeza, reconociendo que debió de estar preocupada porque él regresó muy tarde a casa. Le ofrece un simple y sincero agradecimiento. Ella parece un poco desconcertada por el gesto. Él se pregunta en silencio por qué no está enfadada con él. Tras un momento, ella le llama la atención en voz baja, llamándolo hermano. Ella lo mira con una pequeña sonrisa, admitiendo que, aunque podría estar un poco molesta, siente que las cosas por fin han vuelto a ser como antes. Sus palabras lo hacen reflexionar sobre su vida antes de que todo cambiara, cuando era simplemente Yorisu, un humano normal. Su mente revive un torbellino de recuerdos recientes, las feroces batallas, las criaturas monstruosas, los nuevos rostros. Han pasado tantas cosas. Recuerda su antigua realidad, una existencia tranquila que transcurría día tras día. Era una vida de rutina simple, ni más ni menos, algo por lo que no había que tener esperanzas. Pero ahora, las cosas son diferentes. Sus pensamientos se alejan del pasado y se centran en una persona en particular, Haruna Fujisawa. La imagina de pie frente a la escuela, saludándolo con una sonrisa brillante y acogedora. Su rostro alegre llena su imaginación, una amplia sonrisa que revela pequeños y afilados colmillos mientras parece ofrecer una sola palabra de posibilidad, quizás. Una sonrisa leve, casi inconsciente, se dibuja en los labios de Yori. El pensamiento en ella le trae una calidez que se extiende por su rostro, un marcado contraste con la agitación a la que se ha acostumbrado. Con este nuevo sentimiento asentándose en su corazón, camina hacia el edificio de la escuela donde Haruna Fujisawa lo espera. Mientras se acerca, un pensamiento claro se cristaliza en su mente, este tipo de vida no está tan mal, después de todo.